Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted que una de las imágenes más habituales en estos años, en eso que se llama Occidente y particularmente en el ámbito de las redes sociales, es la de un personaje con un gorrito de papel de aluminio? El personaje con el gorrito de papel de aluminio representa, personifica al conspiranoico, es decir, al hombre que se encierra en sí mismo, normalmente en sus redes, y a partir de ahí empieza a cavilar para buscar explicaciones extravagantes a las cosas, siempre orientadas a señalar a un mal oculto. Bajad un poco la música, por favor, que voy a pensar que eso también es una conspiración. Bueno, dentro en realidad es una práctica muy vieja, ¿eh? León Poliakov tiene un libro que se llama La causalidad diabólica, donde explica cómo a lo largo del tiempo, de la historia, muchísimos siglos, siempre se ha tratado de buscar un malo. Los jesuitas, los judíos, los masones, los fascistas, los rojos, a veces realmente y a veces no, claro, porque la historia tiene esto. Bueno, hoy ha entrado el gobierno de España en fase absolutamente conspiranoica, con un argumentario enviado desde la Moncloa, nada menos, donde viene a conjeturar lo siguiente. Mira tú por dónde los lunes España se queda sin luz y España se queda sin tren. ¿Y a quién le viene bien esto? Le viene bien a la derecha. Por tanto, y ha comenzado una ola de comentarios perfectamente, pues eso, de gorrito de papel de aluminio, ¿verdad?, en gente tan renombrada como Patxi López, por ejemplo, explicando que esto huele a que la derecha está boicoteando los trenes y las redes eléctricas españolas. Es para llorar. Argumentos como el de Patxi López, por ejemplo, de que es que, claro, fíjese usted, dice Patxi López, que los ladrones han aprovechado y han entrado, qué casualidad, en lugares donde no hay vigilancia ni cámaras. Claro, Patxi López está acostumbrado seguramente al robo en la política, que se hace a plena luz del día, pero en la vida convencional generalmente los ladrones aprovechan lugares con poca vigilancia y sin cámaras, porque un ladrón que fuera a robar en un lugar con mucha vigilancia y con cámaras, o es idiota o es un sindicalista. Una de las dos. Y en este caso, en fin. Bueno, pero que este es el nivel. Y me parece muy importante. Me parece muy importante porque demuestra que este gobierno está dispuesto a tensar la cuerda hasta el ridículo, sin miedo a caer en él. ¿Y por qué no tiene miedo a caer en él? No tiene miedo a caer en él porque cree que su público se lo va a comprar. No la opinión pública española, esa ya la da por perdida, no, su público. Esos millones de votos que necesita para seguir aspirando a gobernar en coalición con otros. Así que preparémonos, porque seguramente este va a ser el tenor de los próximos meses, esperemos que no años. Un discurso cada vez más enloquecido, tendente a radicalizar cada vez más a su electorado contra el resto de España. Por lo menos que nos dejen fabricarles el gorrito de papel de aluminio. ...21:48, 20:48 en Canarias... Pero seguro que el señor del gorrito de papel de aluminio piensa que en realidad estamos engañándole a usted con la hora. ¿Por qué? Pues por nuestras malas artes fascistas o algo. ¿Qué le va? Mire, titulares, venga. Bueno, entre ciberataques y sabotajes, Moncloa vende una conspiración. Todos los servicios del Estado concernientes a la seguridad cibernética coinciden en que seguramente no ha habido ciberataque en el apagón. La Guardia Civil ha dicho que de sabotaje en lo de los trenes no tiene ninguna pinta. El propio Óscar Puente empezó a recoger cable, y nunca mejor dicho, hoy sobre el asunto. Pero da igual, el gobierno ha lanzado ya el bulo, porque no es otra cosa, para que su público se lo compre. Y créame, se lo comprará. Lo que no es un bulo de momento es que el juez Peinado ha imputado al actual delegado del gobierno en Madrid, que es por otra parte uno de los Doberman más reconocibles del socialismo español. ¿Por qué lo imputa? Pues porque en el tiempo en el que él estaba en Moncloa tuvo que ver con la contratación de la asesora público-privada de Begoña Gómez. Bolaños ya ha dicho que en España los jueces no son imparciales, aproximadamente es lo que ha venido a decir. La táctica, la misma, enconar cada vez más a su electorado.
Pedro Sánchez, mientras tanto, a lo suyo. El César ha decidido que sea el pueblo quien dictamine sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Una consulta pública, dice César Augusto, Pedro Augusto, que va a convocar, me imagino que nos reunirá todo el mundo en una especie de circo, pues no sé, en el Madrid Arena o algo, ¿verdad?, para que sea el pueblo quien, levantando el pulgar hacia arriba o bajándolo hacia abajo, señale si hay OPA o no hay OPA. Bueno, es todo una filfa. Es decir, lo que pretende Pedro Sánchez es ampararse en una supuesta consulta pública, nadie sabe con quién, y por otra parte, cuyos resultados no se van a conocer, para finalmente hacer lo que le venga en gana, que probablemente será obstaculizar todo cuanto pueda la OPA. Pero hay que recordar que estamos hablando de entidades privadas y que, por cierto, OPA quiere decir oferta pública de acciones. En fin, así está el país. Así está el país, y el país real está, como está ocurriendo en buena parte de Andalucía, con ese arranque masivo de olivos en nombre de la ecología para poner placas solares. Es impresionante lo que está ocurriendo. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas ya en toda Andalucía. Hoy lo veremos en detalle. La cantidad de hectáreas de olivar perfectamente en producción, en fin, arrancados para poner placas solares, lo asombroso es que sea en nombre de la ecología. Es increíble. O sea, estamos literalmente... ¿Sabe usted a qué se parece esto? A la desamortización del 19, cuando empezaron a arrancar robledales, ¿verdad?, para luego vender la madera como carbón para la industria. Bueno, pues estamos un poco en la misma operación. Al final siempre hay un rico que gana y siempre hay un pobre que pierde. Y el que gana, pero ha sido por la mínima, ha sido el canciller Merz, que es el ya canciller alemán. Resulta que se ponen a votar en el Bundestag, que es como se llama allí el Parlamento, y va y pierde. Y va y pierde contra todo pronóstico porque, y esto ya sí que no era contra todo pronóstico, parte de los diputados de la derecha, es decir, de la coalición democristiana, social cristiana bávara, le han votado que no. Y le han votado que no para asustarle. Y esto ya, normalmente la votación tendría que haber sido dentro de unos días, la segunda votación, pero rápidamente se han puesto a hacerla, del mismo modo que se apresuraron a reformar la Constitución, aún sin Bundestag formado, para que Merz pueda ser canciller ya. O sea que es un canciller con paradiña, como cuando uno tira un penalti. En Alemania están ocurriendo fenómenos extrañísimos. Bueno, de todo esto y de algunas cosas más hablaremos esta noche aquí con nuestros contertulios, pero antes hay otra cosa de la que hablar que es de una enorme importancia. Se trata de la situación de las personas, no solo niños, con síndrome de Down en España, de su atención, de la investigación sobre su condición física y sobre su salud física, de su cuidado, de su atención, porque felizmente ya es cada vez más para toda la vida, y de que aquí de vez en cuando hacen campañitas con calendarios y luego a matarlos en los abortos. Y los que sobreviven se encuentran con una situación que necesitan atención, y no crea usted que se la da a nadie. Hay, por fortuna, instituciones beneméritas, privadas, que sí que lo hacen. Y que está muy bien que usted las conozca, porque la mayor parte de la gente lo desconoce. Por ejemplo, en Madrid, en Francia también, pero en Madrid hay una sede, la Fundación Jérôme Lejeune. Como usted sabe, Jérôme Lejeune, escríbese Jérôme Lejeune, para entenderlo usted y yo, es el genetista que descubrió el origen genético del síndrome de Down. La gente pensaba que era una especie de maldición moral, hasta que alguien dijo, no, que va a ser que hay una trisomía 21, ¿verdad? A partir de eso revolucionó la forma de entender esta afección del síndrome de Down, y a partir de ahí un enorme desarrollo por parte de Jérôme Lejeune, una dedicación infinita hasta el punto de llevarle al pie mismo de los altares, que es donde está ahora, y obras como la Fundación Jérôme Lejeune, que en Madrid, insisto, tiene una sede activísima que en los últimos años está ascendiendo a centenares de personas con un trabajo encomiable, y que ahora además nos anuncia concierto. Así que para eso tenemos aquí al director general de la Fundación Jérôme Lejeune en Madrid, que es Pablo Sigrist. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, muchas gracias, muy bien. Bueno, lo primero, ¿qué concierto? Concierto, evidentemente, para ayudar a esta investigación, y esto es lo primero que vamos a decir para que usted lo sepa, y luego lo repetiremos. ¿Y quiénes van a...? Vamos a ver, a poco boomer que usted sea se acordará de Cómplices, que eran buenísimos. Son ellos.
Son ellos. Bueno, me parece maravilloso porque además eran dos artistas, bueno, son dos artistas de primer nivel. De primer nivel, la verdad es que estamos muy contentos. Se convierten en cómplices del síndrome de Down. Efectivamente. O sea que una alegría muy grande, y van a cantar a beneficio de la Fundación para apoyar la consulta médica y para apoyar la investigación, que está en un momento muy prometedor para poder buscar posibles tratamientos que mejoren las capacidades cognitivas y la calidad de vida de estas personas. Ahí tenemos el anuncio del concierto en la web de la Fundación, si no me equivoco, donde la gente se puede apuntar directamente, ¿no? Eso es, y todos están bienvenidos. Vamos a hablar de cómo está la investigación. Últimamente hemos leído un montón de cosas, claro, a medida además que avanza el desarrollo genético, perdón, de la investigación genética, la cantidad de campos que se abre va siendo... Impresionante. Sí. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos porque en otoño, en noviembre, se ha publicado el primer artículo científico con el que hemos probado que se puede frenar el deterioro cognitivo con un tratamiento médico en las personas con síndrome de Down, con trisomía 21, cuidando o tratando, diagnosticando precozmente y tratando lo que es la apnea del sueño en bebés con síndrome de Down, que hemos comprobado en nuestros centros médicos que se da a partir de los 6-9 meses, con lo cual, con una frecuencia además altísima, con lo cual estamos muy contentos. Y además estamos trabajando en posibles tratamientos para, desde la parte genética, intentar regular, digamos, la sobreexpresión de determinados genes que están asociados al par de cromosomas número 21, que son responsables del deterioro de las funciones ejecutivas y de la discapacidad intelectual. Qué bueno. Esto, a ver si yo soy capaz de explicarlo bien, si él me va a corregir. Tú no puedes reprogramar a una persona, pero sí que puedes hacer que las expresiones más, en fin, nocivas para la propia persona de esa singularidad genética queden relativamente frenadas. Lo cual sería... ¿Es así? Es un poco, esa es la idea. Lo cual sería extraordinario porque, claro, las condiciones de vida mejorarán infinitamente, la expectativa vital también, su capacidad de integración y de relación con el mundo, pues es una maravilla. Es una maravilla, efectivamente. Y de hecho, bueno, la investigación respecto de dos genes está en un momento ya muy avanzado. Una está en fase clínica, otra está en fase preclínica. Con lo cual, bueno, pues podemos recibir muy buenas noticias en el futuro, si Dios quiere, en un futuro no tan lejano. ¿Y eso quién lo hace? Es decir, ¿el papel de la Fundación en todas estas investigaciones es de patrocinio, es de...? Bueno, nosotros, según los proyectos, nosotros tenemos convocatorias públicas para financiar proyectos de investigación en todo el mundo. Nuestras convocatorias, desgraciadamente, son las más cuantiosas en el ámbito de la discapacidad intelectual genética en Europa, lo cual demuestra que al final esto en programas públicos o de otras entidades pues no se resuelve, digamos, promoviendo la investigación. Y además de eso, nosotros también promovemos o animamos y juntamos científicos para desarrollar proyectos propios, ¿no? O en colaboración con otros centros, ¿no? Y en nuestros propios centros médicos, evidentemente. Y además vosotros os encargáis de la atención y el seguimiento de personas concretas de carne y hueso. Efectivamente, es que si no, no tiene nada sentido, ¿no? Claro. De hecho, esa investigación, uno de los requisitos que nosotros ponemos siempre es que busque siempre la aplicación y la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y luego, además, buscamos llevarla cuanto antes a la consulta, ¿no? a la persona para mejorar su calidad de vida. Entonces eso lo hacemos a través de los centros médicos que sostiene la Fundación Jérôme Lejeune en el mundo, que en España tenemos el Instituto Médico Jérôme Lejeune de Madrid. ¿A cuánta gente tenéis? Quiero decir, de pacientes, para entendernos. Pacientes que no son pacientes, porque sí, estas alteraciones genéticas no son una enfermedad, ¿no? Pero personas que llevamos en seguimiento ya en la consulta de Madrid, estamos cerca de las 300 personas, ¿no? Y sus familias, con una atención muy holística, como se dice ahora, ¿no? Muy integral, con una perspectiva muy sociosanitaria, ¿no? Para garantizar todo un ecosistema de cuidado de la persona con discapacidad. Yo no sé si esta pregunta es muy impertinente, si quieres no me la contestes, pero para que usted se haga una idea, porque aquí hemos hablado, por ejemplo, de lo que costaba la atención a la ELA, que el gobierno ha sido capaz de afrontar, de lo que ha costado el último espectáculo de Sálvame de TVE, que el gobierno sí ha podido afrontar. ¿Qué presupuesto haría falta para poder dar una atención, sea desde lo público, desde lo privado, ambas combinadas, un seguimiento a las personas con síndrome de Down solo en España, por ejemplo?
Nosotros es verdad que todavía estamos en una fase de desarrollo, con lo cual el modelo todavía, digamos, que está, tiene un coste más elevado de lo que tendrá cuando sea maduro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Instituto Lejeune de París, perdón, que es el centro médico probablemente de referencia, si no de Europa, a nivel mundial probablemente también, ¿no? Es el coste de la atención a nivel, o sea, para darle un seguimiento completo a esa persona durante el año está rondando los 2.000 euros. ¿Solo? Solo, pero lo que hacemos nosotros es simplemente lo que es la consulta de pediatría o medicina de familia, donde se hace, digamos, donde se hace el chequeo anual o semestral, según las edades, que es una consulta que dura unas 2 horas, que tiene una preparación muy intensa antes, ¿no? Porque, claro, hablamos del síndrome de Down, que es un poco, entre comillas, digamos, la alteración genética fácil, ¿no? Por ser la más prevalente, ¿no? Pero nos encontramos muchas veces con alteraciones genéticas que hay 40 en el mundo, 30 en el mundo, ¿no? Y entonces requieren mucha investigación previa y conocer muy bien todo el historial del paciente, el tiempo de consulta, que en nuestro caso suele rondar las 2 horas de duración, y el tiempo de informes posteriores, ¿no? Entonces, más luego todas las consultas de derivación a especialistas y a... Quería subrayar lo del dinero porque me parece importante dejar claro que la atención a la gente con síndrome de Down, que ya no son niños, hay que pensar en los mayores también, claro, en realidad es perfectamente asumible por el Estado si quisiera hacerlo. Lo que pasa es que aquí estamos donde estamos. Hablamos de la atención a personas, pero además de la investigación científica, que por definición es una cosa que dura muchos años. Hay una persona que está investigando, un equipo, un punto concreto del gigantesco mapa que ofrece, ¿verdad? Su trabajo va a consistir al final, al cabo de 6, 7, 10, 12, 15 años, terminar de identificar ese punto del mapa. Es un trabajo absolutamente fundamental, solo reconocido al final si consigue identificarlo. Es un trabajo, para un científico es una maravilla, pero desde el punto de vista social hay que reconocer que es un trabajo muy duro. Eso también lo financia, claro, ¿cómo? Bueno, nosotros lo financiamos todo a través de la Fundación y de las campañas, como este evento, por ejemplo, que hacemos para recaudar fondos, ¿no? Nosotros nos financiamos 100% por donantes privados y mecenas privados o acuerdos de colaboración con entidades privadas y a partir de ahí, bueno, pues ponemos eso a disposición de la comunidad científica, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es el sentido de todo lo que hacemos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Y la comunidad científica lo recibe bien o sobre esto hay bloqueo? ¿Bloqueo ideológico, bloqueo de prejuicio? No, la comunidad científica lo recibe bien. Es verdad que, bueno, nosotros somos como somos. Nosotros sí que planteamos que la investigación, además de ser pionera, debe ser ética siempre, ¿no? Y Jérôme Lejeune, de hecho, bueno, pues se jugó todo su prestigio profesional para defender esa eticidad, ¿no? De la acción científica y de la acción médica. Pero nosotros colaboramos con centros de investigación de todo el mundo. Aquí en España hay centros muy buenos trabajando a nivel de ciencia básica y de ciencia y de investigación clínica para intentar mejorar la calidad de vida de estas personas, y nosotros financiamos a todos. Mire, esto es una cosa que hay que hacer. Y aquí, como en todo, el pueblo salva al pueblo. Y el pueblo es usted, ¿qué se le va a hacer? Y ellos, claro, que son los que están ahí investigando. Para eso es este concierto. ¿Vamos a ver fechas? ¿Qué día es? El lunes 12 de mayo, el lunes de la semana que viene. 12 de mayo, o sea, el lunes de la semana que viene, ¿dónde va a ser? En el Teatro Lope de Vega de Madrid, en la Gran Vía. Teatro Lope de Vega de Madrid, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Para ir el lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Lope de Vega a ver a Cómplices, y usted puede tener las entradas en la web de la Fundación Lejeune, es lo más fácil. La recordamos, creo que ahí tenemos lo que pasa es que aquí yo creo, Raquel, que no vemos bien, yo por lo menos, ya que estoy muy mayor, la dirección. Pero bueno, en realidad con que busque usted, ponga Cómplices por el síndrome de Down, le va a salir. Pero en fin, recordamos la dirección de la web. www.fundacionlejeune.es. Más fácil imposible, fundacionlejeune.es, y hay que animarse, o sea, hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque este es el tipo de cosas que si no las hace usted no las va a hacer nadie. Y al final hay cosas que se quedan sin hacer, perdóname, porque usted no quiso. Así que
a ver el concierto de Cómplices con la Fundación Jérôme Lejeune para hacer algo que, mire, o sea, hay pocas causas en el mundo que son íntegramente buenas, pero esta es una de ellas, porque todo lo que sale de aquí es bueno, y además bueno para todos, no solo para la gente con síndrome de Down, no solo para sus familias, en realidad para toda la sociedad, porque nos enseña una visión muchísimo más amplia de todo lo que tenemos alrededor. Pablo, gracias mil. Muchas gracias, Javier. Oye, y una cosa te voy a pedir, ya que te pillo aquí, además todo el mundo te está viendo y no vas a poder decir que no. A mí me encantaría que cada cosa nueva de estas que vaya saliendo, vinieras a contarlas. Porque la mayor parte de esta investigación científica, la gente le suena un señor raro y tal, o en propaganda oficial, etcétera. Pero, por ejemplo, el hecho de estamos encontrando una forma de frenar la sobreexpresión de un gen, eso es una maravilla. Lo es, sí. Pues encantado. Pues ya sabes. Muchas gracias, Javier. Gracias, Miguel. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta con todos los contertulios del Gato al Agua. Vamos a hablar del cónclave. Se nos quedó ayer pendiente, la gente está contando el cónclave como si fuera Eurovisión. Es una cosa increíble, ¿no? Lo que está en juego es enorme. Entre otras cosas, cuestiones doctrinales que hay que conocer. Bueno, a la vuelta de la publi lo vemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Son las 22:10, 21:10 en Canarias, se marcha Pablo Sigris, de verdad, a ese concierto hay que ir. Lo que hace la Fundación Jérôme Lejeune no lo hace nadie, que es la atención personalizada a la gente con síndrome de Down toda su vida, y además la investigación es un trabajo maravilloso. Así que el lunes que viene, concierto Teatro Lope de Vega de Madrid, de Cómplices, nada menos, a las 8 de la tarde, ya hay que estar. Bueno, presentamos a nuestros contertulios de esta noche. Don Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Además, pendiente de algo que está pasando en Milán y de momento estoy contento. Ah, que juegan ahí un partido de fútbol, sí, ¿no? efectivamente. ¿Quién juega? El Inter de Milán y el Barcelona. Ajá. No preguntaría a José Cárdenas por qué está contento, porque luego hay gente que escribe, se enfadan y no sé qué, y ves, pues, pero bueno, me alegro de que esté contento. Sí, sí. En general lo he dicho. O sea, en general estás contento. Que estoy feliz, claro, soy feliid. No hay más que ver a Óscar Puente. Claro. O a Pachi López con el gorrito de papel de aluminio puesto diciendo... Dijo en una comparecencia el otro día Óscar Puente, no me excite. Le dijo yo me quedé un poco estupefacto, aunque Óscar Puente se excite en las comparecencias. La verdad es que tenemos un personaje, macho, joder. Bueno, José, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Me encanta de verte. Aquí cada vez sintiéndome más en casa. Bueno, parece... Y eso que nos han quitado el jamón y el vino. No, me refiero aquí en España, en realidad, porque... Ah, ya entiendo lo que... Iba con segundas, se me olvida que es gallego, en realidad. Iba con retranca, claro. Pero a eso voy, porque antes de entrar yo les decía a los compañeros, les decía, estoy muy avergonzado de los gallegos. Y yo, joder, macho, pero si tú eres hijo de gallego y tal. Sí, pero es que precisamente es que los gallegos que me tocó conocer durante mi crianza era gente que era capaz de caerse a golpes por defender a su familia y la verdad, y que se levantaban a las... Y entonces, en general, o sea, uno ve los gallegos que están en la escena y son gente tan paniaguada, así como decían, mira, fai frío, pues calor no fai. O sea, que no se mojan en nada, que tragan y tragan, y de verdad españoles. O sea, ¿por qué me siento cada vez más en casa? Porque al igual que en Venezuela, en España, pasa de todo, pero no pasa nada. O sea, ¿qué más tienen que tragar?
¿Qué más tiene? Que no haya agua tampoco. No hagas esas preguntas porque te expones a que te contesten. Y la lista todavía es amplia, me temo. Efectivamente, que no haya agua, por ejemplo. En fin. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. De gallego a gallega, ultramarina también, doña Marcela Regía. Eso iba a decir yo, que quedan gallegos buenos, ¿sabes? Que yo vengo de familia gallega, mi madre también familia gallega. Yo sobre mi gallego he escuchado todo tipo de comentarios, pero podemos hablar un poco Feijóo también. Nos sobran, eso estoy de acuerdo, pero hay gallegos buenos todavía. Pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Vengo de un coloquio en el Villamagna de Patriots y el Centro de Derechos Fundamentales sobre los 100 días primeros de Trump, muy interesante. Sí, Y se han hablado de cosas que seguro que sacaremos hoy sobre la crisis de Occidente, así que... Fantástico, pues sí que lo sacaremos, ¿eh? Marcela, bienvenida, buenas noches. Y ultramarino también, pero más pequeñito, el Mediterráneo. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Ultramarino es, al fin y al cabo. Tengo el complejo de molusco. No, es ultramarino. En todo caso tendrías complejo de bacalao en salazón, de aquello que se vendía antes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo, querido José Javier. Tu amiga Armengol la ha roto el último tabú, que era el enjuiciamiento del rey. Francina Armengol, y tú lo recordarás porque yo cuando era portavoz en el Parlamento Balear siempre os lo contaba, es uno de los dirigentes del Partido Socialista más antimonárquica que existen. Sí. Ella ha participado, siendo presidenta de la Comunidad Autónoma, en todos tipos de actos en favor de la Segunda República, llamamientos a la Tercera República, críticas a la Casa Real, constantemente. O sea, no me sorprende. Ya hizo... No está ahí por casualidad, ya Pedro Sánchez no está ahí por casualidad, sabía a quién ponía, evidentemente. Sí. En fin, Jorge, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a empezar, hay que hablar de muchas cosas, del cónclave no quiero dejar de hablar, es mañana. Le recuerdo, por cierto, el jueves, aquí en el Club de Amigos con Paco Pepe, nadie como Paco Pepe Fernández de la Cigoña conoce el mundo episcopal universal, no solo el español. Si alguien es capaz de decir lo que pasa en el cónclave y lo que pasa después, si hay fumata blanca, e incluso si no la hay, es él. Así que no puede usted faltar a esta sesión del Club de Amigos el jueves, pasado mañana, a las 7 de la tarde. Puede ser viniendo aquí o puede ser entrando online. Así que, por favor, llame 91-616-2464, porque él tiene todas las claves. O sea, no escuche usted, perdóneme la COPE, ellos están en otra guerra, o lo que sea. Pero Paco Pepe, sin ninguna duda. Bueno, bien, cónclave. Y personalmente estoy abochornado. O sea, yo soy muy mayor, o sea, muy viejo. Y en 42 años de ejercicio profesional he visto bastantes cónclaves. Bueno, lo que nunca he visto es la frivolidad general esta que están contando el cónclave como si fuera Eurovisión. Es que es una cosa alucinante. Y que si el jurado de Estonia, ¿no? En fin, de fondo, y esto es lo importante de este cónclave, porque ha sido lo decisivo del pontificado de Francisco, hay cuestiones doctrinales decisivas. El cardenal Zen, el chino, contrariando a su apellido, les echó una bronca cardenalicia, ciertamente, pero en fin, al resto de los cardenales en la congregación previa, alucinante, pero además con toda la razón del mundo. Se lo resumo en 2 palabras. Si la Iglesia sigue el camino de Francisco, se acabó. Sintetizo, pero no miento. En fin, Yago Soler nos prepara un breve resumen de cómo está la cosa y ya lo comentamos. Mañana la Iglesia empieza a elegir a su nuevo Papa. La majestuosa Capilla Sixtina de Miguel Ángel acogerá el cónclave más internacional y numeroso de la historia. 133 cardenales de 71 países debatirán sobre el próximo líder de la Iglesia Católica. Las pocas filtraciones que se le dan a la prensa muestran discursos pesimistas. No hay consenso entre progresistas y conservadores. Las tensiones siguen abiertas entre ambos bandos tras el histórico pontificado de Francisco. Muchos cardenales son desconocidos y tienen diferentes puntos de vista de la Iglesia. Desde fuera del cónclave, varias voces conservadoras avisan, como el cardenal chino Joseph Zen, de 92 años, crítico con los acuerdos entre Pekín y la Santa Sede. Tras dejarle el régimen comunista viajar a Roma, ha dicho que históricamente la Iglesia ha perdido terreno en todas sus reformas. En las mismas líneas se mantiene el cardenal checo Michel Czerny, que apuesta, dice, por la unidad del Espíritu Santo y no de la estrategia humana. Pero todos estos pensamientos no se ven escenificados en una persona. En los corrillos más conservadores no ven al elegido que encarne estos valores, aunque podría ser africano
o asiático. Lo mismo sucede con los progresistas, partidarios de abrir la Iglesia a cuestiones de género, sociales, migratorias y favorables a una actualización de la jerarquía eclesiástica, pero que tras el fallecimiento de Francisco se han quedado huérfanos. Aquí en el programa especial que dedicamos a la muerte de Francisco y que tanto gusta a los espectadores, lo agradecemos infinito, porque fue seguramente el único programa crítico de toda la televisión europea, ¿verdad? Recordábamos una pregunta que hizo Miklos Lukács y que estaba francamente bien, porque es la pregunta clave. Después del pontificado de Francisco, ¿la Iglesia es más débil o más fuerte? Y sobre ese eje, en realidad, se articula toda la polémica. Yo no sé vosotros cómo lo veis, Marcela, Pedro, Jorge, Josué. Bueno, yo lo veo con esperanza, la verdad, porque lo que espero es que, como tú bien apuntabas, la Iglesia no siga el camino que ha seguido hasta ahora con Francisco. Espero que haya un cambio de rumbo con el nuevo Papa y eso es lo que espero, que haya fumata blanca pronto y esperanzadora para Europa. Bueno, yo recientemente acá hablé sobre el cardenal Pietro Parolin, que de hecho ya he hablado en 2 oportunidades. Yo ayer tuve una larga conversación con un muy buen amigo que está pasando una situación muy mala a raíz de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, está fuera de Venezuela ahorita, y que fue muy cercano al cardenal Urosa, a la Conferencia Episcopal Venezolana, es un hombre de la obra, y que además conoce al cardenal Pietro Parolin. Y le hace una serie de reproches, en particular la forma, o sea, digo que todo lo apuesta a la negociación y que cree que todo se puede arreglar a través de una negociación. Pero esta persona me comenta que es tan o más ortodoxo que el propio Juan Pablo II en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Y que si hay una pugna, que yo le decía el otro día aquí a don Enrique, estabas tú, o a Calvet, yo le decía a don Enrique, qué empeño de ateos, protestantes, ¿cómo se dice?, gnósticos y todo eso, de atribuir, después de haber luchado tanto para secularizar y separar a la Iglesia del poder y todo lo demás, ahorita querer atribuirle cuestiones políticas a cosas que son espirituales. Pero sí hay una pugna interna, según esta conversación, para que algún cardenal, en particular de congregaciones jesuitas, salesianas y tal, siga siendo papa. Y eso es precisamente lo que no se quiere. Y esta persona me señala al cardenal Matteo Zuppi, jesuita, que probablemente esté urdiendo una cantidad de movidas en torno a la figura de Parolin para que en definitiva no llegue. También nos habló Fernando Paz la semana pasada de que, bueno, sí, Parolin tiene mucha experiencia diplomática, pero no es una persona carismática, no es lo que quiere la Iglesia, no es un tipo que comunique y todo lo demás. Pero en torno a la figura de este señor, que ya yo pongo en manos del Espíritu Santo, y con esto termino, a pesar del chiste de Josué que el Espíritu Santo quería conocer Roma porque nunca había estado allá, que eso sea lo que rija la elección de este Papa. ¿Y tú cómo lo ves, José? Bueno, vamos a ver, estamos muy expectantes, los que sean católicos estarán rezando y esperando a que la decisión evidentemente sea espiritual y no tanto política. De verdad, yo quiero dejar a un lado mis apetencias políticas precisamente, mis circunstancias políticas, mis valores más allá de lo espiritual. A mí lo he dicho en redes sociales, me gustaría un papa que volviese a aquello de perdona nuestras deudas en lugar de perdona nuestras ofensas, y un papa que realmente nos volviera a emocionar con una iglesia que hace mucho tiempo que creo que está a otras cosas. Lo que pasa es que no, de verdad, los católicos no debemos olvidar que hablar del pobre, que hablar de justicia social, que hablar de los necesitados no es una cuestión marxista, montonera, o es una cuestión peronista per sí, sino que antes lo pronunció Cristo, y por lo tanto que no dejemos o no nos empeñemos en criticar a un papa porque hable de estas cuestiones. Yo creo que ojalá sea un papa que nos envuelva a todos,
que el diálogo interreligioso, evidentemente que hay que seguir teniéndolo, sin caer tampoco en el buenismo de que, bueno, al final es el Dios de todos y que todos nos tenemos que dar un abrazo, pero sí que sea un papa valiente, que sea un papa a contracorriente y que sea un papa que tenga presente, pues eso, las palabras de Cristo antes que cualquier influencia política. Yo es lo único que pido y ojalá que el jueves pues tengamos una respuesta en base a eso. Jorge Campos, ¿puedes opinar sin comprometer la posición del partido en materia confesional? Yo puedo opinar como católico, y como católico yo lo que deseo es un próximo pontificado centrado en Cristo. Eso es lo que deseo yo como católico. Evidentemente, somos muchos los católicos que creemos que la Iglesia no debe seguir las modas del momento. Una Iglesia no puede ser wokista o como esto está muy de moda, pues vamos a adaptarnos para que este mensaje buenista tenga mayor alcance entre estas nuevas modas, para de alguna manera ir de la mano de los grandes poderes que impulsan este tipo de ideologías, sean unas u otras. Yo creo que la Iglesia debe mantenerse al margen de eso. La Iglesia debe centrarse en Cristo y dejarnos de progresistas, conservadores y demás. No debería haber ni progresistas ni conservadores. La doctrina de la Iglesia es muy clara, los dogmas de fe son clarísimos, y si llevamos 2000 años con un cristianismo católico que supera cualquier problema que se produzca, es gracias a estar fuertes en esos dogmas y seguir adelante en esa doctrina. Cualquier desvío que se produjera en ese sentido nos llevaría a un cataclismo absoluto. Pero bueno, como insisto, soy católico y es la Iglesia fundada por Cristo, estoy convencido de que como al final ganamos, pues no hay ningún problema. Sí, eso está claro. Mira, Jorge, tú que dices lo de los dogmas. Hay un sacerdote que es muy viral en Instagram, y cometieron el error de invitarlo al programa de tertulias matutino de Antena 3. Y entonces... ¿El asiático este? ¿Ah? No, perdón. Un sacerdote. Yo flipaba con la cara que le quedó a esta señora cuando, bueno, pero la Iglesia debe modernizarse, y el padre le dice, no, ¿modernizar qué? La doctrina no es sujeto de modernización, la doctrina es la que... Pero padre, pero no, el hombre pero se lo decía con una serenidad tan maravillosa, ¿no? O sea, le faltó decirle, mira, mijita, no, en fin, eso no. Pues será lo que Dios quiera. Y aquí estaremos para contarlo. Pues en fin, esperemos que sea lo de momento, a ver, esperemos que sea lo que Dios quiera, sí, señor. En fin, mañana al final siempre es lo lo que Dios quiere. De una manera u otra, como eso ya no lo acabamos de entenderlo, sí, pero al final todo pasa por algo. Totalmente de acuerdo. Vámonos a Alemania, que aquí también todo pasa por algo y no precisamente por mano divina, me da la impresión. ¿Sabe usted qué ha pasado? Usted recordará que en las elecciones legislativas alemanas ganó la coalición CDU-CSU, esto es Democristiana Social Cristiana, que es el partido de la derecha tradicional en Baviera, con un señor que se llama Merz, que ha sido el jefe de BlackRock en Europa muchos años, viene de ahí. Durante la campaña, Merz había hecho promesas muy importantes en materia sobre todo de reducción de la inmigración, lo cual restó votos verosímilmente a Alternativa por Alemania. Fue ganar las elecciones y hablar ya enseguida de pactos con la izquierda y, por supuesto, de visto no me acuerdo con la política migratoria. Hoy era la primera vuelta de su investidura como canciller. ¿Y qué dirá usted que ha pasado? Iago Soler. Y a la segunda fue la vencida. Con 325 votos a favor, Friedrich Merz ya es canciller de Alemania. Horas antes reinaba el desconcierto. Varias abstenciones y votos en contra impedían su nuevo cargo. Era algo histórico. Nunca un nombramiento había fracasado en la primera votación. El desconcierto reinaba entre conservadores y socialdemócratas. Según Alternativa por Alemania, este episodio demuestra la fragilidad del gobierno y pide repetir elecciones. Los verdes achacan el fallo a las riñas del SPD y juegos de desestabilización dentro de los conservadores. Pero la realidad es que Alemania, ejemplo de moderación y estabilidad, tiene ahora un parlamento sin mayoría sólida.
Merz coge las riendas de un país en recesión, con atentados cada vez más frecuentes en las calles, una crisis migratoria y grietas en pilares básicos. Alemania ha externalizado en los últimos años su seguridad a Estados Unidos, su energía a Rusia y parte de su industria a China. Y ahora nada es igual. Y para rematar, la AfD se acerca a liderar las encuestas y los servicios de inteligencia alemanes los han catalogado como organización de extrema derecha, una bomba política en Berlín, titula la prensa alemana. Esto es lo que contábamos ayer. Como usted sabe, la Alternativa por Alemania ya adelanta a la democracia cristiana, o sea, a Merz en las encuestas, y la Oficina Federal ha lanzado esa... En realidad es una denuncia, pero no sé muy bien cómo calificarla porque no está aún en tribunales, ¿verdad?, de extremismo que llevaría a la prohibición, a la ilegalización de Alternativa por Alemania. El propio jefe anterior de los servicios de información alemanes ha dicho que es una alcaldada descomunal. O sea que, bueno, al final, ¿qué ha sido? Pues canciller con paradiña. Esta mañana no era canciller. Normalmente la votación tendría que haberse celebrado dentro de varios días, pero les ha entrado mucha prisa, la misma que les entró para reformar la Constitución sin que tomara posesión el nuevo Parlamento. Y hoy mismo han hecho la segunda votación en la que finalmente sí que ha salido investido, pero con un serio aviso. Nadie sabe qué va a pasar en Alemania. Extraños fenómenos paranormales. ¿Cómo lo veis? Yo creo que estaban ahí los 7 de Junts para darle esos 7 últimos votos que necesitaba, porque mira que no sabemos ni quién la ha terminado apoyando. Claro, porque la votación es secreta. Es secreta, claro. Efectivamente. Bueno, yo lo veo como lo que es, porque esto es, o sea, este señor es un farsante, o sea, es que lo has dicho tú muy bien, José Javier. Este señor mintió a todos sus electores, pactó con el Partido Socialista y ahora pretende ilegalizar bueno, se está moviendo en Alemania un partido que tiene aproximadamente 10 millones de votantes. O sea, esto es la tiranía instaurada en todas las naciones de Occidente. Eso es lo que está pasando en Europa, eso es lo que está pasando en España, y Alemania no deja de ser un fiel reflejo de lo que podría pasar aquí si tuviéramos elecciones, que sería lo mismo un Partido Popular pactando con el Partido Socialista o salvado al final por 7 que no sabemos quiénes son a los que se rendirán. No te quepa la menor duda. Sustituimos al canciller por Feijóo y haría exactamente lo mismo. Lo digo porque está bien que pasen estas cosas para que el votante del Partido Popular en España se dé cuenta a quién está votando. Está votando a un partido, el Partido Popular, que su principal objetivo es ir de la mano del Partido Socialista. Y allí donde se celebran elecciones y suceden resultados, como están sucediendo en todos los países europeos, donde los partidos similares a Vox van subiendo sin parar, incluso son tercera, segunda o primera fuerza, pues allí donde, por ejemplo, en Alemania, que si creo, ¿no?, segunda fuerza, ¿no?, fue Alternativa por Alemania, prefiere el Partido Popular Europeo, alemán, ir de la mano de los socialistas antes que llegar a un acuerdo con la Alternativa por Alemania, que es lo que intentan en todos los países, y es lo que haría sin duda el señor Feijóo, que lo vemos además constantemente, como antes tiende la mano al Partido Socialista y es el balón de oxígeno de Pedro Sánchez constantemente, antes que intentar acuerdos o hacer oposición absoluta y total para echar a Sánchez. A este respecto le recomiendo, ya que estoy aquí, mi artículo en Gaceta de hoy. ¿Qué hacer cuando te gobierna una oligarquía? ¿Qué hacer cuando te gobierna una oligarquía? Porque esto es lo que nos pasa a los europeos hoy, a todos, a los alemanes más que a nadie. Pero bueno, cierro paréntesis de autopromoción. La pregunta, trayéndoslo aquí a España, es si un puñado de diputados del PP secretamente se opondrían a ese acuerdo entre PSOE y PP y votarían otra cosa, o no se presentarían ese día. No sé si habría 7, 8 diputados del PP que se opondrían a esa cuestión. Y dado que la campaña electoral, me imagino, porque así ha sido, el Partido Popular se opondría a todo lo que dice el PSOE en campaña electoral, pero luego llegasen a un acuerdo, a ver si habría 7, 8 diputados del PP que se opondrían a esta cuestión. Me temo que esto no sucedería. Yo lo dudo bastante, porque es que lo hemos visto en Europa. Lo vemos constante, o sea, ya no es porque apuntabas al electorado, ¿no?, que le sirva al electorado de reflejo. Pero es que en Europa ha pasado esto, en la última legislatura, ha vuelto a pasar en esta, que tenían el pacto en secreto antes de las elecciones, lo habían acordado, cuando ganaron volvieron a pactar porque ya lo tenían hablado todo,
Y aún así, estos señores, aquí nadie salta en el Partido Popular, nadie levanta la mano. Marcela, no solo en Europa. Ya ha pasado aquí. Bueno, aquí Feijóo ya lo ha hecho. Bueno, en los gobiernos autonómicos, en nacional. El propio Feijóo convoca elecciones, te dice que Sánchez es un golpista que va de la mano de los separatistas, es un traidor, y al día siguiente ya está pactando con él absolutamente todo. Al día siguiente. No, y en el debate le presentó un documento que le dijo, mire, si gano yo o gana usted, pues nos cambiamos las carteras, ¿no? Hablando de Europa, lo más alucinante es que la campaña del Partido Popular para las europeas era contra Sánchez. Y llegaron y le aprobaron las vicepresidentas, ¿cómo se llaman? Las comisarias europeas. Todos los boquistas ahí puestos con el beneplácito del Partido Popular. Es que es tremendo. Lo último, y perdona, que no te interrumpo más. Lo último, y esto ha sido de ayer, es el pacto que han llegado PSOE, PP y Sumar para excluir a Vox de la Junta Electoral Central. ¿Ya? O sea, ¿qué más tiene que pasar? O sea, sí, está clarísimo. El PP va de la mano del Partido Socialista para mantener pues este globalismo que defienden en Europa las directrices de von der Leyen y compañía, y hacer exactamente lo mismo en España. O sea, que sepa la gente, los votantes bien intencionados, porque al final cada uno vota lo que le da la gana, por supuesto, pero los votantes bien intencionados del Partido Popular, que se creen que están votando a la oposición a Sánchez, que sepan que están votando al Partido Socialista con otras siglas, que irán de la mano después. Sí, luego vienen con el rollo del voto útil, que es el voto inútil, porque no hay nada más inútil que votar a un partido que hace todo lo contrario a lo que dice en su campaña electoral y apoya a su oposición. Y luego, tomando una vista un poco general en Europa, me llama la atención que movimientos de extrema izquierda, o posicionados, digamos, al lado más opuesto del centro en la izquierda, movimientos como Die Linke en Alemania, movimientos como Syriza, que llegaron al poder en Grecia, aquí Podemos, nunca han tenido, digamos, la sombra de la ilegalización rondándoles por encima. Se han podido presentar perfectamente, el movimiento 5 estrellas en Italia, o sea, todos han tenido, vamos, el beneplácito de las televisiones, del poder para presentarse y tal. En cambio, aquí hay algo mucho más grave, que es precisamente de lo que se vale el PP y el PSOE. Yo no sé cómo le llaman a esta cosa que usan los niños en preescolar, plastilina le llaman aquí también, que al final Europa ha convertido la democracia en una plastilina, o sea, es absolutamente maleable. Y es tan maleable que termina siendo la democracia lo que ellos deciden que es democracia. Por eso tú dices, estos partidos no le ha rondado la sombra de la ilegalización, pero hemos visto lo que ha pasado en Rumanía recientemente. Y con todo lo que pasó, le dieron palo por el cogote otra vez a los mismos. Pero lo que yo decía al principio del programa, la gente que traga y traga y traga, ¿tendrá España la capacidad para reaccionar a eso? Porque el mood, como dicen los chavales, ¿verdad?, que yo noto en la calle, es que, no, es que si gana el PP va a gobernar con Vox. ¡Olvídenlo! Olvídenlo. Hay algo mucho mejor. Perdona. Eso no va a ocurrir. No, pero hay algo mucho mejor. Sobre todo aquellos votantes del PP, que a veces hablas con ellos y dices... Son muy majos. Oye, pero ¿tú quieres que gobierne el PP? Sí, pero que gobierne el PP con Vox. Eso te lo dice el votante del PP y dices, oye, vale, pero entonces, si quieres que gobierne el PP con Vox, ¿por qué es? Porque no me fío del PP solo. O sea, que tú quieres que gobierne el PP para que haga lo que dice Vox, ¿no? Dices, sí, pues entonces, ¿por qué votas al PP? Vota a Vox. Esto pasa mucho. Y te dicen, no, y otros te dicen, no, es que tenéis que ir unidos, tenéis que ir juntos. ¿Juntos con quién? ¿Con quien pacta la Junta Electoral Central, con Sumar, con Junts y con el PSOE? Venga, hombre, por favor. Es verdad que regionalmente, pues eso, los acuerdos llegaron y PP y Vox llegaron al poder regionalmente. Y cuando se disolvieron todos los acuerdos, el PP reculó en todas las políticas. Es que es una cosa alucinante eso. No es alucinante. No, ya no es alucinante, lo llevan en el ADN. O sea, lo que hay que entender ya es que el PP es un partido que da igual que esté Feijóo, Ayuso o Pepito Pérez. Da lo mismo. Quien está al frente del Partido Popular ya ha asumido los pilares ideológicos de la izquierda, porque ya no siquiera son de la izquierda, son del globalismo. Hay una serie de dogmas de fe, como decíamos antes, que son inamovibles. El género, el cambio climático, todo lo que viene de la Agenda 2030. Y eso lo asume el PP, da igual quién esté. Con lo cual, cuentas lo hace. Con lo cual lo asume también la izquierda más radical europea en los últimos años, y por eso ya no se la excluye. Claro. Porque no se excluye a quien pone
a quien no pone en riesgo lo esencial del sistema, y lo esencial del sistema ya no es el ámbito democrático nacional desde hace muchos años, eso ya no importa. Ahora lo esencial del sistema son los puntos en los que estarán de acuerdo siempre centro derecha y centro izquierda, más las izquierdas auxiliares, que son pues, fundamentalmente la transformación energética, con muchísimo dinero, las migraciones masivas, con muchísimo dinero, el desmantelamiento del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos han creado un nuevo marco común. Y en ese marco común, en China lo llaman socialismo con aspectos, con características chinas, ¿verdad? Aquí lo llaman de otra manera, es en el que cabe la gente. Y los que no caben son un peligro, mucho más peligrosos que una banda terrorista, mucho más peligro, porque están poniendo en cuestión el discurso general. Sí, es decir, esto te está machacando la vida. Dice, sí, tienes razón al verlo. No es que tengas el gorro de papel de aluminio puesto, no. Pero eso es lo que no se puede decir. En Alemania no hay semana que no salte al móvil, porque en los medios no se da un atentado, un atropello masivo, un tipo que en un mercado hace barbaridades, y aún así pues muchos alemanes siguen votando lo que siguen votando, a pesar de que Alternativa por Alemania pues ya está el primero en las encuestas, ¿no? Que hago referencia a la pregunta de Pedrosa, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Aquí en España, pues con apagones, con los trenes parados, pero fíjate, las cotas de inseguridad que hay en Alemania, pues no las quiero yo para mi España, pero... Por eso tiene usted que leer mi artículo de Gaceta de hoy, porque está usted que es lo más divertido, que todo esto que está pasando ahora, Aristóteles, Tucídides, ya lo contaban, o sea, era igual. Exactamente el mecanismo es el mismo. Pero, incluida la insurrección de Naxos. Pero algo muy rápido con lo que dice Jorge. Queda claro, porque hay veces que las frases hay que enmarcarlas, queda claro que un partido de esa naturaleza, sea el PP, sea el PSOE, sea la extrema izquierda, no está al servicio de España, sino que está al servicio de una agenda foránea. Absolutamente. Que no necesariamente es útil a los intereses de España y de sus nacionales. Que de eso es bastante inútil. Entonces, si no está al servicio de España... Bueno, hablando de cosas que saltan al móvil, como decía José Cárdenas, atentos a lo que está contando el Libertatea, periódico rumano, tenemos que confirmarlo, pero la idea sería que ya hay un recurso para anular estas últimas elecciones también. Llamamiento a la Corte Constitucional para la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, las que ha ganado Simeón. ¡Joder! ¿Usted se imagina que vuelven a suspender unas elecciones en Rumanía porque ganan los que no quieren el sistema? Es que lo apuntaba muy bien Pedro Luis Pedrosa con el tema de la plastilina que decías. O sea, cuando una democracia se moldea como una plastilina, ya no es una democracia, es una tiranía o es una dictadura. Es que yo he escuchado aquí, a Marcela, antes que se me olvide, es que yo he escuchado aquí, yo soy un demócrata, pero yo creo en la democracia militante, que tiene que actuar en contra. Ya va, tú no eres un demócrata. Tú quieres decir que la democracia es lo que a ti te sale del forro. No, Pedro, eso no es verdad. Eso es así ahora. Pero porque la democracia se ha desvirtuado por completo. Ya va, pero... En origen, al final, tiene sentido que tú planteas un sistema de convivencia en el que quepan todos y, por tanto, excluyas a quienes pretenden que no quepan todos. Pero lo que dijeron por fue ejemplo, en ese sentido, que un si es partido militante... separatista, claro. Claro. Si tú quieres romper el sujeto de la soberanía, pues no debes caber. Pero en España caben. Y al revés, ¿quién queda fuera? El pobre Jorge Campos. A eso voy. Es que precisamente a eso voy. Es que esas democracias militantes lo que quieren es cercenar lo que ellos creen que no es democrático. O sea, es un concepto sumamente maniqueo. Democrático es lo que a mí me sale. Es un concepto que hoy ha perdido enteramente su sentido. Como el patriotismo constitucional, por ejemplo. Son términos que en el debate de hace 30, 40 años podían tener sentido, pero que hoy la transformación de las estructuras políticas ha sido tan profunda que ya no tiene sentido. Y es desvirtuar la democracia a través de los medios democráticos mal aplicados o aplicados al extremo o constitucionales. Eso es, porque esto es lo que está pasando en Rumanía, esto es lo que pasa en España, esto es, en todo, es una enfermedad. O sea, con lo cual es pertinente contagiado. leer Teología Política de Carl Schmitt. Es muy interesante. Y el artículo de José Javier Esparza. Y el artículo de Gaceta. Por supuesto. Sí, por cierto, tú lo has dicho, el Tribunal Constitucional Español. También pactado por el PP. Es lo mismo, entonces, exactamente igual. Claro. En fin, señores, más cosas que saltan al móvil, además de esto de Rumanía, que ya confirmaremos. India acaba de bombardear al menos 9 objetivos en territorio pakistaní. Madre mía. Estamos hablando de 2 potencias nucleares. India acaba de bombardear al menos 9 objetivos en Cachemira, la región tradicionalmente en conflicto, y otros lugares en territorio, bueno, otros lugares no, aquí, porque está queda a este lado, pakistaní.
Pues mire... Eso se viene cocinando desde hace unos días. Rezar, ¿eh? Eso se viene cocinando desde hace unos días. Sí, llevan días así y... le va a parecer a usted frívolo, pero le aseguro que no lo es. Si tiene usted oportunidad de ver un vídeo en YouTube del cambio de guardia en la frontera indo-pakistaní, además de que es espectacular desde el punto de vista de la liturgia marcial y todo eso, mire las caras con las que se miran los unos y los otros, los indios y los pakistaníes. O sea, no se puede odiar más la gente. Eso es un problema que creó Inglaterra. Entre otras cosas. Como tantas otras cosas. Bueno, publicidad. A la vuelta, hablando de problemas y hablando de agendas transnacionales, lo de los olivos. O sea, ¿de verdad en España hay alguien que cree que es ecológico arrancar cientos de miles de olivos para poner placas solares? Joder, pues resulta que sí. Es alucinante. Bueno, publi y a la vuelta lo vemos. Una raya para aguantar la fiesta, otra para sentirte valiente, pero al final la cocaína termina haciéndote pagar un precio mucho mayor del que imaginas. Detrás de esa aparente diversión se esconden noches de insomnio, peleas familiares y amistades rotas. Piensa en tu familia, en los planes de futuro que tenías, en los momentos que querías compartir con tus amigos. La cocaína acaba con todo eso. Esta droga no entiende de clases sociales ni de edades. Engancha, manipula y destroza todo. Cada raya que te metes es un golpe a tu libertad y a tu salud mental. No dejes que la cocaína te robe lo más valioso que tienes, tu vida y la de quienes te rodean. Plan Regional contra las Drogas, Comunidad de Madrid. 22:48, 21:48 en Canarias. ¿Sabe usted de qué estamos hablando? Pues de algo de lo que probablemente hablaremos hoy, porque es un tema que no hemos tocado específicamente, pero ha sido muy revelador, que ha sido el comportamiento de una parte de la sociedad española domesticada con asuntos como el apagón o lo del tren, ¿no? Y es muy llamativo, pero bueno, esto lo vamos a ver después porque antes hay que hablar de lo de los olivos. Pues es que es asombroso. Todo el mundo, menos Manuel Gavira, que vaya a hacerse, a ver, lleva allí las cámaras y tal, hace declaraciones. La gente lo está dejando pasar, están arrancando son millones de olivos para meter placas solares porque dicen que es más ecológico, o sea, es alucinante. Y aquí no pasa nada. Informe Gutiérrez. Este paisaje está siendo sustituido por este otro. Esto está ocurriendo en la provincia de Jaén, en municipios como Lopera, Arjona o Marmolejo, y también en Córdoba, donde se está convirtiendo el Mar de Olivos en un valle de hierro y cristal, como lo definen los vecinos. Especialmente sangrante si tenemos en cuenta que el paisaje fue propuesto como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues bien, allí se va a producir una expropiación forzosa de tierras y la tala de unos 100.000 olivos para la construcción de megaplantas solares. 4.000 de ellos ya han sido talados. El proyecto ha sido respaldado por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España, pero cuenta con el rechazo de los vecinos y de los agricultores que han creado la plataforma Campiña Norte en Jaén y Stop Megaplantas en Córdoba. Han presentado una denuncia contra la Junta de Andalucía, pero el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla se escuda en que la actividad oleoica y la transición hacia las renovables son compatibles. Este no es el único caso. El Ministerio de Transición Ecológica pretende hacer lo mismo en la localidad de Colmenar de Oreja, en Madrid, y talar 11.000 olivos en este caso, que serán sustituidos por placas solares. Lo mismo ocurre en Cartaojal, en Málaga, donde se han arrancado ya 20.000 olivos para instalar 500 hectáreas de parque fotovoltaico. Los paisajes de Granada y de Alicante sufren la misma suerte. Este tipo de operación se lleva a cabo también en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura, que concentran la mitad de estos parques. Así, según el Ministerio de Agricultura, a fecha de 2022, 2.600 hectáreas de olivar ya habían sido reemplazadas por parques de energías renovables. El reemplazo es mucho mayor si hablamos de cultivos de cereal, 8.206 hectáreas, o de girasol, 3.941. Además, la implantación de los paneles crece a un ritmo anual del 20%. El impacto patrimonial y económico para la España rural es notable. Y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque esto está dentro del discurso común. Esto es lo que hay que hacer. Y a los ecologistas no se los ve. Están en otra guerra. Aquí no.
¿Por qué? Porque aquí es donde está el negocio. El negocio de la oligarquía está en estas cosas. Le cuento solo una cosa, y ya es que esto me motiva mucho, prefiero, ya dejo hablar a los contertulios. Todos nos han enseñado que en el siglo XIX las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz sirvieron para sacar tierras que estaban muertas y entregárselas a los campesinos para que las explotaran. Todo es mentira, no estaban muertas. Eran los lugares de los que se abastecían los campesinos que no tenían tierras. La inmensa mayoría eran comunales. Lo que se hizo fue venderlas, además en paquetes tan grandes que ningún campesino podía comprarlas. Lo compraron los ricos de Madrid, de Barcelona, de tal, bueno, y se las quedaron. ¿Para qué? ¿Para hacerlas productivas? No. Por ejemplo, el mayor robledal mediterráneo de toda Europa estaba en Ciudad Real. Desapareció para siempre. Se convirtió en leña para carbón y todo así. Bueno, esto es una nueva desamortización. Todo esto está desapareciendo para entregárselo a la nueva oligarquía, que ya no son los espadones liberales, sino que son las eléctricas. Y en estas estamos. Ya. No, me sorprende cuando desde el gobierno veo críticas a las eléctricas y al interés privado que existe. Yo no sé Pepe Blanco en qué partido ha militado, porque creo que ha estado toda su vida en el Partido Socialista y se calla en la boca de dar el dato que Pepe Blanco se lo está llevando y de qué manera haciendo negocietes con las eléctricas. Y hablo de Pepe Blanco porque es un ejemplo, pero vamos, la lista es enorme de exministros socialistas o cargos socialistas que se lo están llevando crudo. Yo solo les pido que pongan en Google un nombre, César Bea. César Bea es un actor español de los años 90, 2000, la serie Compañeros, se acordarán muchos de ustedes. Su familia invirtió 1 millón de euros en renovables, en placas solares en La Rioja, y una decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián, el ministro en su día de Economía, que ahora va dando lecciones en La Sexta, en El Rojo Vivo y en este tipo de programas, pues cambiaron el tema de las primas y las pérdidas que empezó a cosechar la familia Bea fueron, vamos, de 7.000 euros al mes por lo menos. Esto les ha llevado a la ruina absoluta. César Bea ha hecho huelgas de hambre delante del Congreso de los Diputados, se ha puesto delante del Congreso durante muchísimos días protestando y diciendo el PSOE ha arruinado a mi familia, porque todos los partidos, porque luego el Partido Popular del señor Nadal, cuando era ministro, también confió en esta postura, pues le han dejado en la estocada. Podemos le prometió que le iba a apoyar, el señor Uralde, al final cambiaron también de posición porque desde arriba la señora Narbona y la señora, que ahora está de vicepresidenta en la comisión, la señora Rivera, pues también siguieron la línea que se le marca al Partido Socialista y no apoyaron a la familia Bea, y el hombre pues lleva en un vía crucis pues desde hace ya bastantes, casi una década, luchando contra esta cuestión. Confiar en las renovables tiene sus consecuencias directas. Ya no vamos a que nuestros campos pues queden asolados absolutamente y esas imágenes icónicas de las encinas españolas quedan devastadas. Es que de una manera directa puede afectarles a su bolsillo, a su familia. O sea que cuidado con confiar en lo que no es confiable, a pesar de que desde niño yo recuerdo que en el colegio, vamos, hubo una propaganda mucho mayor que la de género, ¿eh? Yo la de género tampoco la recuerdo tanto, pero con el tema de las renovables, con el tema de que los polos iban a acabar, de que Benidorm no iba a existir, de que Albacete iba a tener playa, esta matraca se me ha metido a mí, a mi generación, durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea que mucho cuidado con confiar en lo que no es confiable. Yo creo que lo que está pasando, no creo, no, es que lo estamos viendo, es que aquellos que dicen defender el medio ambiente van a destruir el medio ambiente. Y lo están haciendo. Acabar con los olivares, con los encinares españoles, para inundarlos de cristal y de acero y de silicio y de cemento, es un daño medioambiental irreparable. Y digo irreparable porque en el momento en que esto haya que desmantelarlo, que estoy seguro que llegará el momento en que haya que desmantelarlo, eso queda arrasado, es irrecuperable. Ya no solo por la capa de tierra que se llevan por delante con las instalaciones, sino porque no solo es el árbol en sí. Hay que recordar que en nuestros olivares hay 200 especies de aves que anidan ahí y que hay aves migratorias que también los utilizan. Todo eso desaparece. Y desaparece, curiosamente, de la mano de aquellos que van de ecologistas y que van de protectores del medio ambiente. Estamos viviendo lo que es la ejecución del timo climático. Es decir, esta especie de nueva religión no solo lleva a que unos cuantos se hagan millonarios si van de la mano del poder de turno, sino que en su ejecución
y además sirve como excusa, por supuesto, para aplicar todas esas políticas de la Agenda 2030, sino que en la ejecución práctica de todo eso acaba con nuestro medio ambiente. Placas solares, eólicas, destrucción de bosques, entorno natural, biodiversidad, todo con la excusa de que es para luchar contra el cambio climático. Es perverso, ¿eh? Yo creo que la gente no es tonta, se da cuenta, y sobre todo los que vayan por la carretera, los directamente afectados, por supuesto, pero los que vayan por la carretera, por las autopistas de España y vean que la carretera pasa por el medio de espejos de cristal, entonces dirán, oye, ¿de verdad valía la pena todo esto? ¿O es que nos han engañado? Que ya me pasó en Galicia, no a través de espejos de cristal, pero sí a través de molinos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo el viernes yo estuve aquí andando caña y no lo dije porque es al mediodía, pero ahora sí, pues ya no estamos en horario infantil, ¿verdad? Pero es que es muy fácil ser puto con culo ajeno. Este programa se repite por la mañana. Pero no te preocupes, porque los niños de ahora eso, ¿no ves que ven televisión española de vez en cuando? Eso lo entiendo. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque estos ecologistas que montan sus baterías de litio, de silicio, anden a ver el arco minero del Orinoco. El mercurio que se utiliza para explotar y para sacar litio, silicio y todo, o muchos países en África, de ecologista, nada, de ecológico, absolutamente nada. O sea, esta gente, claro, como aquí Europa, y me perdona, pero no explotan nada, ¿verdad? Entonces no, es que hay que ser eléctrico y verde y todo lo demás. No, que verde que nada. Anden a ver dónde se sacan los materiales necesarios para hacer las baterías de los coches eléctricos, para los cristales estos de las celdas. No es nada, absolutamente nada ecológico. Luego, a mí, como dice, flipo, ¿verdad? Flipo en colores, porque la agenda verde, el pacto verde, va de la mano del PSOE y del PP, ¿verdad? Viene el apagón y aparece el portavoz del PP, que no fue Borja, afortunadamente no fue Borja Semper, diciendo que la política energética del gobierno está absolutamente ideologizada. ¿De verdad? Coño, tronco, ¿de verdad? Y lo peor es que sale el jefe de la oposición a decir algo que muchos consideran una maravilla, a decir que una investigación imparcial de la Unión Europea. Es decir, a ti no te interesa hacer absolutamente nada. Alguien tiene que venir a hacerte la tarea porque tú no vas a hacer absolutamente nada para que sepamos qué fue lo que pasó y que lo que le venían diciendo al gobierno a través de varios organismos independientes, mire, va a hacerle daño al sistema, mucha energía renovable, ecológica, ni absolutamente nada. Hay una población que está dispuesta a seguir aceptando, hacerse responsable de absolutamente nada. Algo, por cierto, muy chavista. Fue primero del imperio, de las cúpulas podridas de las oligarquías, del imperio yanqui, de la iguana que se comió el cable. O sea, ellos nunca tienen la culpa de absolutamente nada. Marcela. Bueno, pues muy brevemente, porque creo que se ha dicho todo y lo comparto, pero yo creo que esto es un crimen a la naturaleza, ¿no? Y es que estaría incluso incardinado dentro del delito ecológico, o sea, porque es que daña el medio ambiente, daña la flora y la fauna, como bien apuntaba Jorge Campos, daña la vida silvestre, daña los recursos naturales, o sea, esto es una barbaridad y esto efectivamente nos va a pesar en el futuro, ¿no? Además que se ha producido o se va, bueno, ya ha comenzado, ¿no? Pero que van a ampliar las zonas, ¿no? En una zona de una riqueza de naturaleza, o sea, especialmente protegida, porque ya había sido propuesta para que la propia UNESCO lo declarara patrimonio mundial, ¿no? Entonces, por esa riqueza en los olivares. Entonces, o sea, es que es eso, pues aplicar políticas ecologetas, como las llamo yo, completamente contrarias a la ecología, para imponer esta agenda ideológica y además no rectificar en políticas, porque acabamos de ver lo del apagón, que todavía no sabemos de qué es, y dice el gobierno que va a tardar 6 meses en saberlo, pero continuamos con este tipo de energías que pueden ser una de las causas de estos apogones, ¿no? Pero entonces, fíjate, Marcela, tú has dado en el clavo de que es verdad que no tienen escrúpulos. La instalación de parques solares arrasa con qué tipo de biodiversidad y arrasa con el entorno natural. Pero es que van más allá.
Nosotros en Mallorca tenemos un caso, el caso que sucede en Sa Pobla, en Mallorca, donde quieren instalar un parque solar que ya no solo es que acaba con los campos de cultivo, es que va a arrasar con los restos arqueológicos de una zona que se llama de Talapi. Bueno, es está el Cap de Bou de Talapi, que para que veas son restos arqueológicos datados entre el siglo IV a.C. y II a.C. Pues da igual. No, porque les Por importa, encima de eso, les importa la cultura solar. y el bien común muy poco. En Galicia, que lo veamos. apuntabas tú muy bien, Pedro Luis Pedrosa, en el Camino de Santiago se han cargado la originalidad visual del Camino de Santiago con la cantidad de molinos que han puesto por todo el este, que eso era un paisaje que llevaba años siendo el mismo cada vez que alguien hacía el Camino de Santiago. Pues ahora eso es un bosque de molinos. Llevaba siglos, exacto. Aragón, paséate por los campos de Aragón, Navarra. Entrar a Zaragoza es... Sí, ¿no? Y Navarra, crúzate la comunidad navarra de noche con esos molinos tenebrosos, todo iluminado de rojo. O sea, señores, si seguimos así, tenía razón Don Quijote, son gigantes, no son ni molinos. árboles, ni fauna, ni pájaros, ni nada, todo por el cambio climático, y son los que se están cargando realmente. Y eso, ese movimiento de fauna y flora afecta al cambio climático directamente. Eso sí. Vamos a la publi, que hacer la pausa. Y todo nos lleva al apagón. Al final es la gran cuestión, porque también esto es un poco lo mismo. Ha hablado un comisario europeo, que se llama Dan Jorgensen, que es el comisario de Energía y Vivienda, socialista él. Lo ha hecho presentando su plan de acabar con las importaciones de gas ruso hasta 2027. Y ha dicho que no cree que lo de aquí haya sido por las renovables. ¿Por qué? Porque otros países tienen y no pasan. El argumento es deliberadamente falaz. Aquí el problema no es que haya renovables, sino que dentro del conjunto del mix energético pesan tanto que no garantiza lo que hemos visto tantas veces. Da igual, porque el lobby reacciona y la prensa de izquierdas va a decir: la Comisión Europea ha dicho que, habló el oráculo, la Comisión Europea. Y así estamos. La oligarquía. Publi, venga, luego lo vemos. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla. No lo dudes. ...2309, 2209 en Canarias... Y vamos con la noticia del día, que es la ofensiva conspiranoica del gobierno para tratar de culpar a alguien de que se le vaya la luz en toda España y que se le paren los trenes. La clave lo ha contado, hay que decir el nombre porque yo solo se lo he leído a ella, a Kitty Garat, que es la que ha contado en The Objective, la que ha sacado el WhatsApp de Moncloa. Creo que lo podemos ver. Mensaje a todas las unidades, atención, eso que está viendo usted ahí. El sabotaje de las derechas a un gobierno legítimo, de las derechas, a un gobierno legítimo, cada lunes no va a tener éxito. La seda. Apagones sin explicación por parte de las eléctricas, sabotajes al AVE en pleno regreso de las familias y una derecha que actúa contra el gobierno. ¿De verdad todo esto es casualidad? ¿Están sembrando el desorden para luego prometer orden? ¿Están las derechas detrás de todo esto? Las derechas. Y del España no funciona. Pero bueno, pero hombre... No tenéis suficiente conocimiento del... tenéis que aprender todos de esto también. Yo entiendo que estar en el poder limita mucho, ¿no? Pero, ¿y si acaso, ya que nos ponemos todos con el gorro de papel de aluminio, no fuera el gobierno el que está haciendo todo esto para que no se hable, por ejemplo, el lunes de lo del hermano de Pedro Sánchez, el lunes del apagón? Ah, porque puestos a conspirar... Os aseguro que tenemos mucha más imaginación que vosotros, aunque solo sea por el conocimiento histórico. En fin, una auténtica operación mediática que da vergüenza.
El gobierno lo tenía claro. En un principio tachó de sabotaje el robo de cobre que provocó el colapso ferroviario. Ahora modulan el mensaje y aseguran que no descartan ninguna hipótesis. Que en este momento no descartamos ninguna hipótesis porque hay abierta una investigación por parte de la Guardia Civil, que había una clara voluntad, evidentemente, de hacer daño. Sumar, que en un principio también compró la tesis del sabotaje, ahora se desmarca de esta postura. Por tanto, también pido principio de prudencia. Soy abogada en ejercicio y hasta que se exploran y se investiga lo que hay, desde luego no voy a decir nada. Mientras, la oposición sigue firme en sus críticas al Ejecutivo. La conspiración está en la imaginación del Gobierno. Para Feijóo no es un incidente aislado, sino una forma de gobernar. El caos ferroviario del domingo y del lunes no es un incidente aislado. En mi opinión, es una forma de gobernar. En cualquier país europeo, hoy habría dimitido alguien. Vox exige responsabilidades y pone el foco en Óscar Puente. Tampoco lo hace el ministro Óscar Puente, el matón a sueldo del Gobierno al frente de una red ferroviaria que no funciona. La postura y la hipótesis del sabotaje que adoptó el Ejecutivo de Sánchez a primera hora del lunes tenía un claro objetivo: iniciar una operación mediática en contra de la oposición. Según revela The Objective, Moncloa y Ferraz enviaron a sus dirigentes un WhatsApp con el argumentario que debían seguir para culpar a la derecha del apagón y de los sabotajes del AVE. Para los investigadores, la principal hipótesis es un robo de cable común. La Guardia Civil asegura haber detectado el mismo modus operandi con otras sustracciones en vías ferroviarias españolas. A pesar de ello, el ministro Óscar Puente sigue firme en su versión del sabotaje. Pero hoy ha recogido un poquito de cable, y nunca mejor dicho, Óscar Puente, después de visitar con la Guardia Civil el lugar. El que ha hecho el ridículo, una vez más, es Pachimedes. Pachimedes, que ha dicho eso de que es que han ido a actuar justo en lugares donde no había vigilancia ni cámaras, lo cual demuestra que tú estás acostumbrado a cómo roban los políticos en España, que es con cámaras y luz y taquígrafos y no pasa nada. Pero los ladrones normalmente aprovechan cuando no hay vigilancia. Alma de cántaro, de verdad. Pero que juegue como estamos. No, Pues así ha dicho que es así. que además solo se habían llevado cosas de 500 euros y Eso tal. ha sido Óscar Puente con el asunto este y tal, que también ha rectificado. De verdad que, bueno, pero al final la clave es la siguiente, en términos políticos quiero decir, aunque esto en términos humorísticos daría mucho de sí. Necesitan enconar como sea posible a sus votantes. Lo más, es decir, les da igual perder ahora mismo 500.000, necesitan lo que necesitan para en su caso poder gobernar con otros, porque si no lo tienen crudo. ¿Cómo lo haces? Contándole a la gente un discurso racional de yo soy un buen gestor de vida, no se lo cree nadie, con eso no, con eso lo en jaque al otro día, le van a contestar lo mismo, lo pusimos ayer, no se lo repetiré, lo que necesitan es que su público, que es de una fidelidad, iba a decir berroqueña, becerreña en realidad, diga, es verdad, la culpa es de los conejos asesinos de la extrema derecha, que van a robar el cable para hacer el apagón, ¿verdad? Y Santiago Abascal con una cizalla de esas, ¿verdad? El otro lunes, la semana pasada, ¡plac!, para dejar España apagada. Bueno, pues esas cabezas están así y el país ha de sí lo queda. Perdona, de hecho han dicho que nos están atacando. Claro. O sea, la última excusa, porque es lo mejor es que nos atacan por todas partes, nos atacan con el apagón, nos atacan robando cables, un ataque constante. El hashtag es nos sabotean. Perdona, pues tienen razón, nos están atacando. Pero el que nos está atacando es Pedro Sánchez y su panda de inútiles. Esos son los que están atacando a toda España. Porque ¿a quién se le ocurre poner al frente del Ministerio de Transportes a un señor como Óscar Puente? Yo creo que es difícil poner a alguien más inútil al frente de un ministerio. O sea, ya sabemos su recorrido anterior y lo pones al frente del Ministerio de Transportes. Pues luego pasa lo que pasa. Que nos dejan a oscuras. ¿Por qué nos dejan a oscuras? Por la incompetencia del gobierno de turno, que ya se le venía avisando de lo que iba a pasar y al final pasa. O sea, los responsables son ellos, el responsable es Pedro Sánchez y toda esta patulea de ministros. Yo creo que esa es la clave. Aquí hay un infantilismo constante social y muy en especial de los políticos y los dirigentes de nuestra nación, de las comunidades autónomas, de muchísimas empresas. ¿Cómo puede ser que nadie asuma responsabilidades de nada? O sea, es que no dan explicaciones, les da absolutamente igual, que si sabotaje, que si ultraderecha, pero, señor, que usted ha tenido a España, ¿cuántas horas fueron apagón? 9, 10. Depende de la provincia. Según los lugares. 9, pero 10, 24, ¿no? hasta 24. Bueno, en torno a eso. Vale, pues
Usted ha tenido a la población sin electricidad todas esas horas y aquí nadie ha salido a dar explicaciones. Ahora dicen que lo mismo tardan 6 meses, pero ¿en qué país vivimos de verdad que esto nos parece normal y que incluso lo festejamos diciendo ay, estuve 9 horas sin móvil y pude leer un ratito? O sea, es que es una cosa vergonzosa, desde los ciudadanos hasta los dirigentes políticos. Hay quien ha dicho eso, en efecto, sí. Lo cual demuestra que no lee nunca. Claro, y que no tiene voluntad. Ya. Sobre nada, porque el teléfono lo puedes dejar un ratito y ponerte a leer, o sea, es que es una cosa... Entonces, y luego, perdón, y es que refleja muy bien, entonces, esta infantilización y estas actuaciones y tal del gobierno refleja muy bien, como bien ha apuntado Jorge, la incompetencia de este gobierno y la tiranía de este gobierno, que todo lo solventa echando balones fuera, ¿no? Yo creo que la pregunta clave, y ya termino, es cuántos apagones más va a haber, porque no se va a quedar en este, y cuánto tiempo van a durar. Bueno, es que... Mira, corría el año 2009 en Venezuela. 2009 o 2014, ya no recuerdo porque fue varias veces, pero en el año 2009 en particular hubo un mega apagón, ¿ok? Nadie era responsable. ¿Y qué ocurrió? Apareció una empresa de maletín que fue fundada en un colegio de los millonarios de Cristo, de los legionarios de Cristo, buscando a los chavales, oye, mira, que el ministro tal necesita, yo te monto la empresa, ¿cierto? Sus dueños viven aquí en España. Qué raro. Cogieron alrededor de 1.200 millones de dólares en un año para comprar plantas eléctricas que nunca funcionaron. Si llegaron a funcionar 2 o 3 fue mucho. Entonces, claro, y lo que veníamos hablando antes con lo de los campos solares y los molinos, estas cosas. Detrás de esto va a haber muchas otras situaciones similares que van a traer consigo contratos y gente que se va a hacer millonaria con eso. La otra parte de esto es que yo fui comandante de un barco, de un buque de guerra. Y si a mí se me apagaban los generadores navegando, había un culpable, el jefe de máquinas, el jefe de generación, pero yo era el responsable. Entonces, es absurdo que una población que uno consideraba, y lo dije en tiempo pasado, seria, con una cantidad de logros que tuvo durante el siglo XX y hasta tal vez finales del siglo XX, principios del XXI, un país como España, acepte que quienes les dirigen no asuman ningún tipo de responsabilidad y siempre están, como dicen aquí, arrojando balones hacia cualquier lado. Y como dije antes, en Venezuela era las cúpulas podridas, el imperialismo yanqui, la iguana, el fenómeno del niño cuando se secó la represa del Guri, había sido por el fenómeno del niño. No vale, mire, me va a perdonar, diputado, pero este señor que está aquí al lado, don Jorge Campos, es empleado suyo, de los votantes baleares. El presidente Sánchez es empleado de todos nosotros. No es un mandamás, es nuestro empleado. Todos y cada uno de los diputados, concejales, diputados regionales, son empleados de quienes que son contratados vía interpuesta del voto, pero son empleados públicos al servicio de quienes votamos en este país. Oye, por alusiones... Jorge, ¿quieres por alusiones? Sí, por alusiones porque José se espera. El segundo es que me he quedado preocupado porque me ha puesto en la misma línea de empleado público a mí y a Sánchez. Y yo quiero decirle a los telespectadores que efectivamente ustedes me pagan el sueldo, pero no tengo nada que ver con Sánchez. No. Nosotros hacemos un trabajo sacrificado y desde luego que intentamos es sacar a Sánchez cuanto antes para que estos desastres no se puedan producir. Porque evidentemente nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Y ya no solo responsabilidad por las horas de apagón, por los perjuicios económicos millonarios, por todo lo que ha sufrido la gente, por 10 fallecidos. Por ejemplo, 10 personas. Exacto. Y por las personas que sufrieron ese día. Es que esta gente cae con un tuit de que he leído 3 horas. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Y evidentemente, ya no solo el apagón de hace unas semanas, el apagón de la semana pasada, el apagón, el caos ferroviario, todo esto es consecuencia de todos estos años de incompetencia, de corrupción, de un fanatismo ideológico en el tema de las renovables climático. Es decir, estamos sufriendo las consecuencias de aquellos que nos gobiernan durante los últimos años. Esto no es casual, esto no es nadie ataca ni nos sabotea, son ellos mismos. ¿Qué intentan ahora? Cortinas de humo,
para eludir responsabilidades, lo cual es lamentable, lo cual es otro de los motivos por los que este gobierno tendría que acabar en el banquillo de los acusados. José. Pablo Iglesias, antes de llegar a su casoplón y antes de ser vicepresidente, nos enseñó que había que politizar el dolor y el dolor, bueno, pues que había que sacarle rédito político al dolor. Bueno, fueron capaces, digamos que sus amiguetes, de montar una manifestación enorme por aquel perro, ¿os acordáis? De Excalibur, con el famoso ébola, que con este gobierno el ébola no hubiesen sido 2 casos, no sé cuánto se hubiese propagado el ébola si nos pilla con Óscar Puente o con la ministra de Sanidad, Mónica García. Culpa de la ultraderecha. Efectivamente, también lo hubiésemos transmitido los ultraderechistas. El caso es que no ha habido ni una sola manifestación todavía por la cuestión del apagón, ni una movilización social. Había gente bailando, efectivamente, en TikTok y ese tipo de cosas. Ha pasado de soslayo, pero a mí me deja perplejo el tema del argumentario. Para que lo sepan los espectadores, el argumentario no va solo para los cargos políticos del PSOE, no, va para todos los periodistas, tertulianos, que están en las tertulias que ustedes consumen cuando dejan de ver el toro, ¿no? Esto es preocupante. O sea, en estas tertulias se nos está vendiendo, como decía José Javier, que Tellado y Abascal han ido con las tenazas a cortar los cables y que es la ultraderecha la que está intentando sabotear a un gobierno que pobrecito, que está haciendo lo que puede, ¿no? Y esta es la visión de España, que tiene un porcentaje, creo que cada vez menor, porque cuando te pillan un tren 8 horas, yo creo que por muy sanchista que seas, te cagas en todo lo que te acuerdes ese día, sea cual sea tu ideología, creas lo que creas sobre el aborto, sobre los impuestos o sobre lo que sea, ¿no? Cuando te pilla una cosa de esas, alguien te tiene que representar. Y un gobierno que no da ni una sola respuesta. Recordemos que la señora Corredor, la exministra de Zapatero, se lleva 1.500 euros al día. 1.500 euros al día. Pero te voy a decir una cosa. Es una cifra, bueno, pues que solo el responsable de Paradores y poquito más. No sé si viste hoy a Daisca. ¿El responsable de Paradores es Ábalos? No, pero le pueden, a título honorífico le van a nombrar. No, era el culpable de Paradores. No sé si viste hoy a Daís, que trabaja en EDATV, que es venezolana, buen trabajo, entrevistando a la gente ahí en Atocha. En Atocha. Y Almudena Grandes. Y el señor le decía, el señor que entrevistó, no, pues esto es normal, bueno, me he retrasado, tuve que quedarme hoy, voy para... Y yo decía, este tío está mal de la cabeza, absolutamente mal de la cabeza. Hay un error de diagnóstico de tildarlos únicamente de incompetentes. Es que al poder y a quienes los buscan precisamente así. O sea, el perfil de un ministro de este tipo de régimen tiene que ser, en Venezuela había un libro de la perfecta ama de casa, bueno, este tiene que ser el perfecto incompetente ministro, porque lo que le interesa es tener una fuerza de choque ahí y ellos dirán, bueno, y los técnicos que se encarguen de eso, yo estoy aquí es para trincar y para sabotear. Y sobre todo el consejo que se está dando desde las terminales mediáticas de Sánchez, de al mal tiempo buena cara y estas chorradas, claro, ante una sorpresa, ante algo que puede suceder o no puede suceder, pues evidentemente, pero ante una negligencia no hay que poner buena cara. Si yo voy al médico y a mi padre me lo matan en el quirófano, yo no tengo que sonreír ni darle un abrazo al médico. Hay gente que lo puede llegar a hacer y él sabrá, pero lo lógico es que mi reacción sea de enfrentarme a ese médico y exija a la justicia que se me indemnice a mí y a mi familia por el asesinato negligente de mi padre. Esto nos lleva a la discusión que teníamos antes de empezar este tramo del gato sobre la reacción de una parte de la ciudadanía. Yo le advierto de antemano que las mayorías normalmente en todos los tiempos son borreguiles, por eso son mayorías. O sea, uno no puede juzgar la capacidad de reacción de un país por la mayoría de la población, porque la mayoría normalmente es arrastrada por la minoría, ¿vale? Esto es importante, pero es muy llamativo. Gabriela Camuñas, que vivió en primera persona, desgraciadamente, 10 horas y media de secuestro literal en un tren, nos contaba ayer cosas que no tienen que ver con que haya llegado el clan que está usted pensando a llevarse el cable. Cosas que antes funcionaban bien, es decir, tú antes te quedabas parado en un tren. Y antes, no estoy hablando con Franco, pues estoy hablando de hace 4 años, 5 años. Y normalmente Renfe ponía autobuses para llevar a la gente a su punto de destino. Tú te quedabas parado en una estación
y normalmente, a mí me ha pasado yendo a Asturias un montón de veces, porque además en Villamarín creo que es, siempre se chafa la línea. Bueno, te abren y te ruegan que no abandones la estación para que estés cuando el tren se ponga en marcha, pero te abren y te dejan estar allí. No, se les estuvo encerrados en la estación, no podían salir ni a tomar el aire. Si ocurre una cosa de este tipo, alguien lleva normalmente, no sé, agua, bocadillos, algo para cuando... No, o sea, todo eso, 10 horas y media sin ningún tipo de asistencia, eso es lo que ha hecho mal Óscar Puente, no lo del cable. Es todo eso. Y su irresponsabilidad. Yo creo que lo del cable también, ¿eh? Sí, porque no se lo ha llamado él, quiero decir. No, pero claro. quiero decir... Bueno, oye, vete a saber, ¿eh? Pero ya puestos con el papel el gorro de papel de aluminio... Pero es que ahí también tendríamos que hablar de Marlaska. ¿Cómo es posible que haya esta falta de seguridad y aquí todo el mundo puede llevarse el cable, cobre de una línea de Es que no podemos normalizar este tipo de incidentes. España está en nivel antiterrorista 4. En una sociedad... Es decir, el 5, es el segundo. En una sociedad, por ejemplo, que cualquiera que conduzca, yo no tengo ese privilegio, no sé, pero cualquiera que os paséis 10 kilómetros por hora en cualquier autovía, os cascan una multa, pero vamos, en cualquiera de los tramos. O sea, yo creo que vivimos la época de mayor número de cámaras, de mayor número de vigilancia de la historia. Pero ¿cómo es posible que haya tramos y que esta gente se lo lleve y que nadie sepa nada? Pero bueno, esto es una auténtica anomalía. En cuanto a la sociedad, ¿cómo puede reaccionar ante este tipo de cosas? Había un asesor de Isabel II que decía, el rey lee todos lectores, el rey juega todos tahúres. Yo creo que si tuviéramos gobernantes de una mayor categoría, que nos diesen ejemplo, la sociedad sería mejor. Pero un gobierno que en lo que está es en invertir 500.000 euros en el nuevo programa de Belén Esteban y María Patiño, al que no quiero hacer promoción, pero pongo como ejemplo de un producto que estaba absolutamente fracasado. Ya no me voy a poner a si eso es televisión, es telebasura, no, era un producto, estaba fracasado en otra cadena, se lo llevan a Televisión Española y con el dinero de todos, no solo el programa de Broncano, no solo el programa de Silvia Uchoa-Rondo, no solo el programa de Marc Giró, no solo el programa de Buenafuente, y puedo estar así, de verdad, muchísimo tiempo. Te faltó Chistorra. Cintora, por eso digo que puedo estar mucho rato mencionando a todos los que han recibido ese mensaje de Moncloa de ha sido la ultraderecha la que ha cortado los cables. Entonces, esto es problemático, es un gobierno que está queriendo que la gente vea la 1 y que la gente, se informe por esos canales. Josué, todo es indecente. Mira, solo con lo que cuesta, ¿cuánto cuesta el programa de Broncano? Bueno, pues ha habido un presupuesto de 30 millones de euros. Bueno, pues mira, 30 millones de euros, perfecto. Esta mañana se ha celebrado la Comisión Mixta de Insularidad. Es que esto es muy significativo. Comisión Mixta de Insularidad, donde soy el portavoz de Vox en esta comisión y donde hemos llevado otra vez una iniciativa para que los funcionarios de la Administración General del Estado, sobre todo policías nacionales y guardias civiles, reciban el complemento de insularidad que les corresponde y que está sin actualizar desde el año 2006 para que puedan vivir en las Islas Baleares. Porque hoy por hoy la Policía Nacional y Guardia Civil no puede vivir en las Islas Baleares, carestía de la vivienda, carestía de la vida y la barrera idiomática, la inmersión lingüística obligatoria en catalán que sufren sus hijos. Bien, hay un cálculo hecho que entre 20 y 25 millones de euros se podría poner al día ese complemento de insularidad para que la Guardia Civil y la Policía Nacional pudiera ir allí. ¿Qué está pasando? Que como no se ponen sobre la mesa esos 20 y algo millones de euros, la Guardia Civil y la Policía Nacional no quiere ir a Baleares. ¿Qué pasa? Baleares es la comunidad donde la tasa de criminalidad más ha disparado, íntimamente ligado a la invasión inmigratoria magrebí que estamos sufriendo. Y tenemos menos policías y guardias civiles que nunca. De hecho, quedan 400 vacantes ahora esta semana de la Policía Nacional. De la Guardia Civil no hablemos. Es decir, el programa de Broncano es un presupuesto superior a lo que cubriría todas las necesidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestan el servicio de seguridad a los ciudadanos de las Islas Baleares. No, si pones... Esta es la prioridad del gobierno, lo cual es indecente y asqueroso. ¿Cuánto es que está calculado el gasto político superfluo? 660, ¿cuánto es? Yo sé que empieza con 6. Si te pones a echar esa tijera... Hablamos de miles de millones, pero fíjese, nos contaba Pablo Sigrist al principio del programa que la atención a una persona con síndrome de Down, niños o mayores, da igual, son 2.000 euros al año. Y no hay, ¿eh? No hay. Bueno, pues esto al final es la sociedad que tienes. ¿Prefieres tener a estos? Pues tú verás lo que haces. En fin, pero bueno. De todas formas, el 10 de mayo hay una oportunidad para salir a la calle
Y protestar contra el gobierno de Sánchez y una manifestación. No me resisto a leer, antes de cambiar de tema, y salvo que querías añadir algo sobre no me resisto a leer algo que es que me ha parecido genial. ¿Usted sabe quién es Gerardo Pisarello? Sí, hombre. Es uno de estos argentinos de la izquierda separatista catalana. Montonero. Que es así, ¿verdad? Que ahora oficia como uno de los grandes... Bueno, si yo recuerdo, es el secretario de la Comisión de Cultura del Congreso o el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso. Y está en la mesa del Congreso. Y está en la mesa del Congreso. Y hoy... Está con Francina. Ha dicho que si Vox gobernara España dejaría la tierra convertida en un escorial. Y le contesta Carlos Flores, pues sí, limpia, ordenada, armónica, en equilibrio, coronada por una cruz rebosante de arte y llena de libros. Pues efectivamente, un escorial. De verdad, y este tío es el de la Comisión de Cultura, ¿eh? Pisarello fue el que dijo, también en un tuit, que Unamuno fue asesinado por las tropas fascistas, fue este mismo. Por añadir al nivel de cultura de Gerardo Pisarello. Del Ayuntamiento de Barcelona, argentino separatista. Fue el que retiró la bandera famosa de Vox, que retiraba la bandera. Bueno, señores, vamos con los intelectuales. Yolanda Díaz. Pasamos al tema 7, si os parece. Yolanda Díaz, abogada en ejercicio. ¿Y por eso no puede hablar? Y por eso no puedo... De verdad... No, es que los más, ni siquiera no, los más estúpidos de la clase. O sea, la gente diabética que no vea el programa porque el nivel de azúcar con Yolanda Díaz sube bastante. Sí, pensaba que diabéticos son los del Betty. En fin, bueno, de verdad, 42 años de profesión para llegar a esto. Jamás pensé, en fin. Bueno, el asunto de la reducción de la jornada laboral es la última baza que le queda a Yolanda Díaz. Y a sumar. Forzar la reducción general de la jornada laboral. Como usted sabe, aquí se ha planteado en este asunto desde hace mucho tiempo un problema de base. Hay muchas empresas que estarían dispuestas a bajar la jornada laboral porque pueden permitírselo. Y hay otras muchas que no por el carácter de la empresa, sino por el carácter del trabajo que realizan, no pueden hacerlo. Es decir, que no es una medida que se pueda predicar para todo el mundo. Pero la obsesión de Yolanda Díaz es poder pasar a la historia como la mujer, o si usted prefiere, la abogada en ejercicio, que consiguió la reducción de la jornada laboral. Y ya está el pollo montado. Marín Vallejo nos cuenta lo elemental. El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37 horas y media. Hay que recordar que el Ejecutivo lleva ya un año detrás de esta reforma y que a día de hoy solo cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero no de los empresarios. Esta medida va a afectar a unos 12 millones de trabajadores de empresas privadas y va a suponer un coste adicional para las empresas de hasta 24.000 millones de euros. Las que más se van a ver afectadas serán sobre todo las pymes. Según estimaciones, esto podría costar más de 5.000 euros al año para ellas. Esta medida también incluye un registro horario digital obligatorio y sanciones mucho más severas para aquellas empresas que no cumplan con la reducción de la jornada, con multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador. Y esto no es todo, porque ATA denuncia que la ministra de Trabajo quiere colar en ese decreto su nuevo modelo de cálculo del SMI. Ahora quiere que el salario mínimo llegue hasta los 1.200 euros netos mensuales, es decir, cobrar más pero trabajar menos. Los expertos y los trabajadores, sobre todo del sector hostelero, avisan de que la reducción de la jornada laboral va a costar más empleos de los que se pretende crear. Sin embargo, es importante llegar a la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque entonces el trabajador saldrá a la calle, sea si le queda el trabajo, vamos. Bueno, el fijo discontinuo saldrá a la calle y lloverán flores, como maná. ¿Y quién lo estará haciendo? Yolanda Díaz con su regadera. Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz. Y le hablamos al conjunto de los españoles y las españolas. A esos españoles y españolas, muchos que como nosotros y nosotras no ven apenas a sus hijos o hacen que sus padres y sus madres vayan a recoger a sus hijos al colegio sencillamente porque no les da la vida. La política sirve para esto. Sí, pero el gancho de aquí se le viene. De verdad es tan estomagante todo. Bueno, Pepa Millán le contestaba planteando lo que de verdad es el problema, que es llevar esto a la práctica sencillamente porque el mercado laboral, mejor dicho, el mundo laboral no es una realidad homogénea. O sea, aquí no entramos todos con una tarjetica a una hora con el casco puesto, ¿verdad?, y el bocadillo con la tartera y salimos a la misma. Es que esto no funciona así, Pepa Millán.
En un país donde la productividad baja sistemáticamente, donde se encabeza el paro juvenil, donde la gente no tiene trabajo o donde hacen falta 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, la reducción de la jornada laboral es una medida absolutamente irreal, entre otras cosas porque hay algunos sectores que ni siquiera llegan a la jornada laboral que propone la ministra de Trabajo. Y es una medida realizada a espaldas de la realidad social y económica de España. Atentos a esto último que ha dicho Pepa Millán, porque es la vida real. Hay muchos sectores donde no llegas a cubrir esa jornada laboral porque los contratos son por menos tiempo. Y los sueldos, por tanto, también. Y tenemos un problema serio en España con el mundo del trabajo que no es el de la extensión de la jornada laboral, que es otro. Que es que sencillamente la gente, y sobre todo la gente más joven, y con menos cualificación, no puede aspirar de ninguna manera a un trabajo que le permita construir un proyecto de autonomía personal. ¿Y eso cómo lo arreglas? Con la regadera de Yolanda. No, con esa no, porque se apocha la flor seguro. Pues seguramente. A ver, yo creo que esto es otra consigna comunista de esta señora, que lo mejor que puede hacer es dejar el ministerio y al final también sí, también si se va de España también nos viene bien. Se tendrán que ir todos poco a poco. Pero, y al final lo que quieren sacar con esto es rédito electoral, porque efectivamente yo creo que lo apuntaba clarísimamente Pepa Millán en este vídeo que habéis puesto, la realidad social es otra, pero es que la realidad ya no de los trabajadores o de los horarios de determinados sectores o empresas, o incluso de España en general, porque no es lo mismo una comunidad autónoma que otra, sino la realidad de las pymes, la realidad de las pequeñas empresas, de los autónomos. O sea, que esto no va dirigido a grandes compañías, que España no está compuesto por 4 grandes empresas. La mayoría de las empresas que dan economía en nuestro país son pequeñas y medianas empresas y autónomos que casi no llegan a fin de mes con el asedio de impuestos que nos tiene este gobierno, con las cotizaciones de la seguridad social, etcétera. Entonces, esto aparte de inviable, es atosigador. Eso es lo que va a pasar, porque va a provocar más despidos, va a provocar más cierres de empresa. En el año 2023 hubo más de 5.000 concursos de acreedores en nuestro país. El año pasado más de 50.000 cierres de compañías. O sea, esta es la realidad a la que se enfrenta España a nivel empresarial. Entonces, ¿qué creen que van a conseguir con esto? ¿Que las mujeres concilien o no sé? Es que no sé muy bien cuál es su objetivo, que la gente salga más feliz por la calle. No, es que va a pasar todo lo contrario. No va a haber puestos de trabajo, va a haber precarización en el trabajo, va a haber economía sumergida. Eso es lo que provoca de facto estas políticas. Pero has cometido un error en tu argumentación, Marcela. A ver, ¿cuál? Dime. Porque dijiste que los autónomos que casi no llegan a fin de mes y ese... Cuidado con oponerse de plano a medidas de este tipo, porque a mí no me parece que nos vayamos al crack del 29 por simplemente reducir unas horas cuando creo que el mercado laboral puede permitírselo. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el mercado laboral no puede permitírselo, porque tú pregúntale a cualquier pyme española que paga la jornada laboral. No, pero pregúntale a un trabajador. Yo tengo un respeto absoluto por las pymes. Para que haya trabajadores tiene que haber empresas. Claro, porque si no hay empresas. Y para que haya empresas tiene que haber trabajadores. Esto es una realidad. Eso también, y ese enfrentamiento podemos discutirlo cuando queráis. No, eso por un lado. Y luego, es que a mí este tema me toca personalmente porque el tema de las madres y la familia, obviamente. A mí también me encantaría poder ir todos los días a recoger a mis hijos a la guardería a las 5 de la tarde, sería maravilloso, pero es que la realidad de mi trabajo, y no por productividad, sino por realidad social, ¿tú qué quieres? ¿Acabar a las 4 de la tarde de trabajar, ir a ver a tu abogado y a las 4 ya te dice que no? Él trabaja lo mismo que tú, hasta las 4. Está conciliando. No, claro, hasta las 4 trabaja usted ya. Sí, todos trabajamos hasta las 4. No, pues los abogados nos toca. Estamos ante una sociedad que nos hemos adaptado a que no se fume en todos los sitios. Y parecía que nos íbamos a ir, no sé, a la porra por no fumar. Y todos nos hemos adaptado. Es un país, en ese sentido, sí, borreguil, que nos adaptamos a todo. Y nos adaptaremos al nuevo mercado laboral y nos irá mejor, de verdad os lo digo. Cuantas menos horas trabajemos, Josué, nos irá mejor, de verdad os lo digo. A ver, vamos a ver. Dentro de un orden, evidentemente. Una cosa es la idea que se lanza, que así como lo dices, maravilloso, pero esto es lo mismo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere justicia para todos? ¿Quién no quiere que el agua llegue a todo el mundo? Todo el mundo quiere. Y lo que tú dices también lo quiere, pero luego hay que atener a la realidad. Claro, plantear esta medida con el sistema que tenemos instaurado en España en estos momentos es absolutamente imposible. Es que es una situación completamente irreal. Para empezar, podemos ir a muchos sectores. El sector turístico, esto es imposible.
absolutamente. Si tenemos un mercado laboral que es el que es, con unas pequeñas y medianas empresas que son las que son, y una red de autónomos que son precisamente los que sostienen el país y que están sufriendo una presión fiscal brutal, que no llegan a final de mes precisamente porque lo que producen no es suficiente. Los salarios son mínimos precisamente porque entras en esta rueda donde no te permite desarrollarte. Porque el zapato del Estado es tal que lo que estamos sufriendo es que poco a poco vamos destruyendo nuestro tejido empresarial, que es lo que da la posibilidad de tener empleo. Por eso, por ejemplo, lideramos la tasa de paro juvenil. Es decir, tú le dices a los jóvenes que seguro que quieren conciliar su vida laboral y familiar, ¿qué prefieren, conciliar la vida laboral y familiar o que tengan más impedimento para trabajar? Porque esta medida aplicada les va a provocar más impedimento para encontrar trabajo. Porque las empresas se lo van a pensar, porque es muy bonito decir que, oye, vamos a trabajar menos, pero ¿eso quién lo paga? Porque la empresa no lo va a poder pagar. Porque es imposible. Yo creo que hay empresas con beneficios millonarios que se lo van a poder permitir perfectamente. Claro, no les va a vulnerar ningún problema. Es que primero de la publicidad. Van a ser menos cuarto y hay que marcharse a la publicidad. El CRER del 29, para 2029, ¿esperas algo? Uy, no lo sé. Es una profecía, eso es. Claro, del 29. Oye, perdona, mis condolencias a los culés. ¿Cómo acaba el partido? Oh, el Barça está eliminado. El Barça está eliminado por el Inter de Milán. Lo dices con mucha pena, ¿eh? Ya. Sí. Aquí somos neutrales. No, lo serás tú. Sí. No sabes tú, la gente cómo se pone, macho. Claro, es verdad. Nos ve Yo mucha también gente soy del neutral, Barça. porque Mira, no a mí soy de nunca fútbol. me han insultado tanto en toda mi carrera, y mira que me han insultado, como un día que escribí un artículo criticando a Michael Jackson. No sabes. Ostras. O sea, bueno. Oye, a mí me gustaba ¿tú? mucho Michael Jackson, ¿eh? Bueno, esto os lo voy a contar ahora en Petit Comité. Publi, venga, y a la vuelta vamos a ver una cosa que simplemente vamos a ver. Vox había puesto una querella contra el actual delegado del Gobierno de Madrid. El juez Peinado le ha aceptado y él lo ha imputado. Y nadie está contando que ha sido Vox. Es una cosa fantástica. Vamos a la publi y a la vuelta lo contamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Hola, ¿qué tal? Oye, como sé que tienes esa presentación tan importante, he pensado que no te preocupes de nada. Esta tarde voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana. He planeado menús sanos para todos los días. Y de postre fruta. Mucha fruta fresca. Pero con mucho chocolate, ya sabes, como a ti te gusta. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Ven al Puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante Con Cierto Sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06. Ramón Torrelledó presenta Pasión. No te pierdas un concierto inolvidable con las obras más queridas del maestro Ramón Torrelledó. La obertura 1812 de Tchaikovsky, El invierno de las estaciones de Vivaldi,
Beethoven, Rachmaninoff, Elgar, los temas más célebres de la música clásica rebosantes de pasión y belleza. El sábado 31 de mayo a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional. Pasión de Ramón Torrelledó, un viaje sublime por la música. Entradas en la web y tiendas del Corte Inglés. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ...23.50, 22.50 en Canarias. Vamos con este asunto de la imputación. La corrupción ya se ha convertido en algo así como la atmósfera que respiramos, con lo cual ha dejado de ser noticia, lo cual no significa que no haya noticias todos los días. Y sacar a la palestra todos los delitos en los que está inmerso el gobierno y todo su entorno, porque hay que decirlo abiertamente, salga como salga la causa, ¿no? Entonces es otra vez Vox el que, gracias a una querella, consigue que se acumule la misma que se ha acumulado al caso de Begoña, esta querella que llevaba el juez Peinado. Y bueno, pues a ver, ahora tendrán que hacer las diligencias oportunas para esclarecer los hechos. Jorge Josué. Sí, bueno, yo creo que es una demostración más de cuál es el partido que está haciendo una oposición frontal y en todos los frentes al sátrapa de Pedro Sánchez, y es Vox. Evidentemente ya no solo es que seamos los únicos que ejercemos las acusaciones populares, sino que evidentemente presentamos querellas cuando vemos escandalosos casos como todo lo que rodea a Pedro Sánchez y su inmensa chorizosfera. En este caso, además, llama mucho la atención las declaraciones del ministro Bolaños. Es que es absolutamente vergonzoso. En cualquier otro país, lo primero que hubiera sucedido es la dimisión inmediata del delegado del gobierno. Eso en cualquier país serio. Y después que el gobierno de turno pues pidiera las explicaciones oportunas de sus cargos, incluso también se produjeran las dimisiones de aquellos que han nombrado a estos imputados. Y aquí, en cambio, tenemos a un ministro Bolaños que acusa al juez. Bueno, y es que lo más sorprendente de este caso es que la propia mujer del presidente del gobierno es la investigada principal Yo voy a recordarte el detalle de que se acumule la causa que está investigando. Voy a recordar a los espectadores que Francisco Martín, el delegado del gobierno, fue aquel que dijo Bildu nos ha hecho mejor la vida a los madrileños. Sí. O sea, la ciudad de Europa en la que más atentados ha habido, donde más se ha sufrido el terror de ETA, más allá de Donosti o más allá de Bilbao, ha sido Madrid, y que este señor haya tenido la desfachatez de decir eso, de verdad a mí me hiela la sangre. Y bueno, pues nada, que se defienda ante la justicia ante lo que parece ser un choriceo de libro, ¿no? Pero quiero recordar estas palabras porque a mí me dejaron noqueado absolutamente. Pero vuelvo, hemos hecho un inventario así, o sea, tener una lista. Oye, me acuerdo del tío este que era el dueño del asador de Guadalmina. Ajá, en el sur, Marbella, ¿no? sí. Que en Marbella, que el tío tenía prohibido la entrada de fulano, sutano, perencejo, ta. Nosotros tenemos una lista así, que esté, de todos los personajes imputados
Hay un informe Gutiérrez, ¿no?, que van ampliando. Sí, efectivamente. Pero es que ahí nos quedamos cortos, porque ellos hablaron de la fachosfera, pero esto no es una esfera, esto es el sanchiverso. O sea, esto es un universo de tíos todos conectados, enchufados, y broma. Y nadie dimite. Y recordando, por cierto, a Ábalos, que fue el que defendió, el que hizo la ponencia de la moción de censura contra... Denunciando la corrupción. Denunciando... Es así, la vida es lo que tiene. Esto es un sinsentido. Una impostura absoluta. Un sinsentido en lo absoluto. En cuanto al delegado del gobierno, a lo que ha dicho Josué, yo añado, es un talibán del PSOE de Madrid, es un tipo de una radicalidad extrema y este es el tipo de socialista que los hay, que si por ellos fuera, aquí estaríamos fusilados. Bueno, Pedro se habría exiliado otra vez a Venezuela, digo yo. Estaré bien odio porque visa americana no tengo, para allá no puedo volver y me van a fusilar acá. Pues no sé, pero estaría llevando un pesquero o algo. Lo mismo te fuiste de Guatemala a Guatemala. No, te voy a decir algo. No, porque voy para 5 años que me fui de Venezuela. Ahí ya no había juego. O sea, en Venezuela el tema era como que tú dijeras, bueno, vamos a jugar al fútbol. Y entonces estaban unos tíos jugando al fútbol y los otros estaban jugando hockey, con los palos de hockey, con casco, y te caían a palos y el árbitro decía, no, eso no fue falta. Atentos, última hora, el PSOE insiste, ya no se han puesto un gorro de papel de aluminio. Es un tricornio napoleónico, pero de papel de aluminio. Atentos a lo que está subiendo en su cuenta de X en este momento. El PSOE recuerda que Albiz se amenazó con sabotear trenes y aviones tras ser elegido eurodiputado. Atentos, que el PSOE apunta, sacándolo de público, que la culpa de todo la tiene Albiz Pérez. Esto está bien, ya no es Vox. No fue una iguana, fueron unas ardillas que se comieron el cable. Madre mía. Y ponen además la famosa imagen del Día de la Bestia, la película de Alex de la Iglesia, donde iban a hacer el anticristo y tal. Me había quedado yo en la referencia icónica, efectivamente. O sea, que yo creo que la han buscado a posta para decir aquí... A ver, es un tuit que podríamos titular hablando de películas que entre delincuentes anda el juego, de todos los que pasen en ese tuit. Efectivamente. Bueno, mire, así estamos, o sea... Qué malamente, Quiero decir que uno al final se prepara toda la vida estudiando para tratar de analizar la política y eso, pero que de repente te encuentras con estas cosas, ¿no? Que no tiene sentido analizar un cambio. Nada. O sea, hay que volver pues... Van a poner una ardilla lo que le decía Marcelo, 30 segundos, señores, que nos vamos. Lo que le decía es que aquí aún hay juego. Lo que yo no veo es, ¿cómo le llaman en el Madrid? El espíritu de Juanito. No veo a un tío que esté rompiendo canillas en mitad de la cancha. El espíritu de Juanito. Con esta invocación nos marchamos. José Cárdenas, Pedro Luis Pérez Campos, Barcelona. Muchas gracias a los 4. El espíritu de Juanito. Qué bonito. Qué buena forma de despedirse hoy. Mañana más que descansen. El día del espíritu.